Hoy tenemos el placer de tener de invitado a David Camacho, un buen amigo y un excelente investigador en distintos ámbitos. Justamente el nombre del instituto le viene como anillo al dedo, Data Science and Computation Intelligence. Pues tengo un investigador en distintos ámbitos de la computación evolutiva e igualmente en el ámbito de las ciencias sociales. Podéis ver su perfil de Escuela Google y veréis excelentes trabajos en todos los ámbitos. Un tema en los que trabaja el tema de social media, de medios sociales y con distintas aproximaciones. Y hoy nos va a hablar de la detección de comunidades dinámicas en redes sociales utilizando estrategias evolutivas. David, muchísimas gracias, un placer y cuando quieras. Bueno, gracias a ti, Paco. En primer lugar, gracias por la invitación. Ya he mencionado previamente que es una pena no poder estar por ahí. Creo que ha quedado bastante claro que me habría encantado. Y bueno, es la situación que tenemos. Estoy con Paco en que, bueno, ahora es más fácil todo este tema de seminarios y demás, es más cómodo para casi todos. Lo que pasa es que, bueno, perdemos una parte importante que es la del face-to-face, ¿no? El networking y tal, y el poder, pues muchas veces establecer vínculos más cercanos, ¿no? De trabajo. Os voy a presentar muy brevemente, intentaré reducirme a una hora aproximadamente, ¿de acuerdo? Con la presentación que os voy a hacer ahora. He pasado a Eugenio dos presentaciones, esta que veis aquí, que es, para mi gusto, sigue siendo excesivamente larga, y una mucho más larga todavía, donde hay muchos más detalles, ¿de acuerdo? Digamos que voy a pasar un poco por encima por ciertos temas, voy a comentar ciertas fuentes bibliográficas donde podéis encontrar muchísimos más detalles. Y en la versión, digamos, extendida, que es bastante larga, de esta charla, podéis encontrar directamente más detalles pues, relacionados con algoritmos de detección de comunidades o con métricas o con alguna de las cosas que vamos a comentar. Voy a empezar brevemente un poco describiendo el grupo. Bueno, yo provengo de diferentes universidades. Hace un año y medio aproximadamente me cambié de la universidad en la que estaba, que ha estado muchos años en la Autónoma de Madrid, y me desplacé a la Universidad Politécnica. Estoy en el campus sur de la Universidad Politécnica y allí me desplacé con una parte de mi equipo de investigación que estaba en la Autónoma de Madrid, una parte importante, y hemos vuelto un poco como a reflotar o a montar el grupo de investigación, ¿no? Entonces, bueno, un poco podéis quizá traer la página web si alguno está interesado, pero básicamente somos un grupo, como ha mencionado brevemente Paco, que nos hemos dedicado, yo muchísimos años me he dedicado a temas de lo que sea soft computing, pero sobre todo temas de computación evolutiva, algoritmos genéticos, ¿de acuerdo? Ha hecho alguna cosa de programación genética y de estrategias evolutivas, pero sobre todo algoritmos genéticos y temas de hormigas, sobre todo. Algo de PSO y ABCs y abejas, pero bueno, hormigas y genéticos me ha llevado una buena cantidad de años. Y aplicaba sobre todo en temas machine learning relacionados con temas de clustering, ¿de acuerdo? Hemos hecho cosas de modelos de Markov, etcétera, etcétera. Y ahora, bueno, pues nos hemos vendido un poco, mea culpa, lo reconozco, y nos hemos vendido un poco al deep learning y ahora hacemos cositas con deep learning, ¿no? Ahí, ya sabéis todos, pues, bueno, es un área hiperactiva, entonces tenemos cosillas, empezamos haciendo cosas, por ejemplo, de ajuste de arquitecturas y modelos con algoritmos genéticos, pues para ajustar los modelos de deep learning y cosas de ensembles, etcétera, etcétera. Pero vamos, ahora si vieseis en el Scholar, pues veréis que también estamos haciendo bastantes cosillas con temas de deep learning. La cuestión del grupo de investigación, que se llama AIDA, ¿no? Como veis ahí, no por la serie de televisión, sino por la ópera de Verdi, pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, es un grupo sobre todo muy aplicado. Entonces, al final hemos desarrollado temas de algoritmia y muchos temas híbridos, pero al final siempre hemos acabado haciendo mucha cosa de aplicaciones, ¿no? En temas de ciberinteligencia, hemos trabajado en temas de terrorismo, con Airbus en temas de drones, etcétera, etcétera. Y en cosillas y tenemos bastante actividad en cosas de análisis, en algoritmos y en aplicaciones aplicadas a temas de análisis de redes sociales. Entonces, de hecho, hoy lo que voy a intentar contar es un poquito sobre algunas de las cosas que hacemos en SNA, de hecho, con algoritmos genéticos, un poco para que lo veáis. Esto pues os puede resumir un poco las principales líneas. Este tríptico lo tengo que actualizar un poco porque efectivamente donde pone Machine Learning no supervisado, que siempre ha sido clustering y algo de Markov, pues ahora debería aparecer Deep Learning porque empieza a haber bastante
bastantes aplicaciones. Y luego ya os digo, somos un grupo ahora mismo de unas 15 personas, calculo 16 personas, y bueno, pues podéis ahí ver temas industriales, pues, relacionados con minería de procesos, con detección de malware, etc, etc. Bueno, un grupo bastante dispar, como yo mismo, ¿no? Porque soy bastante inquieto y me gusta un poco probar en diferentes áreas. Aquí un poquito para que veáis las cosas que estamos haciendo ahora mismo. Por supuesto, estamos siempre abiertos a colaboraciones, eso creo que va a quedar bastante claro. Y bueno, pues ahí tenéis 3 proyectos que tenemos en marcha. Está financiado por la Comunidad de Madrid y está relacionado con temas de ciberseguridad. Hacemos cosas de ciber y también de análisis de redes, pero hay, por ejemplo, para detectar radicales, extremistas y cosas por el estilo. Nos hemos pasado del terrorismo ahora y estamos en temas de polarización, populismo político, etcétera, etcétera. Tenemos algún paper que mencionaré muy al final sobre, por ejemplo, análisis de alt-right, extrema derecha en Estados Unidos. El segundo es un proyecto, es una ITN, que tenemos con gente en colaboración con gente, el coordinador es de la Universidad de Strathclyde, y tiene que ver con la aplicación en nosotros, nuestra aportación es la aplicación de Machine Learning, por ejemplo, a aeroespacio, a tecnología aeroespacial, para temas de debris, de basura espacial. El tercero es un proyecto europeo pequeñito que coordino yo, que tiene que ver con videojuegos pues bueno, la utilización de videojuegos para tratar de hacer a los niños más resilientes, que no se nos vuelvan unos polarizados, ¿de acuerdo? Entonces ahí veis 3, por ejemplo, de los media docena, me parece, tengo 6 o 7 proyectos en marcha, esos 3 me parece que son significativos, un poco para que veáis la amplitud del trabajo. Y los 3 de abajo son cosas que tenemos pedidas, a ver si hay suerte y nos la dan. Una precisamente de análisis en redes sociales, precisamente de temas de lo que llamamos desórdenes de la información, ¿vale? Fake news, misinformation, disinformation, etc, etc. El segundo es de temas tenemos pedido a la Comunidad de Madrid, de temas de explainable AI aplicadas a medicina. Como Paco también sabe que él tiene proyectos con médicos, un tema de un impacto social enorme, pero muy complicado, porque trabajar con médicos es siempre muy complicado por el tema de datos, la disponibilidad que tienen ellos, la necesidad de tener un know-how suficiente para poder llegar. Y luego un proyecto europeo que tenemos pedido, el primero es un proyecto que dirijo yo, el segundo lo coordino yo también y el tercero vamos de socio. Es un proyecto europeo que hemos pedido hace no mucho tiempo sobre temas de fact-checking, es decir, de desinformación y de análisis de fake news, etcétera. Entonces, voy a ir muy rapidillo, porque si no nos dan aquí las 7 de la tarde. Y bueno, ¿de qué va o qué os voy a contar? Os voy a contar básicamente algunas de las cosas que estamos haciendo en lo que se llama análisis de detección de comunidades dinámicas, ¿vale? Entonces, el tema de las redes sociales, no vamos a entrar mucho en ello, pero para la gente, porque esto se trata de intentar llegar a gente que pudiese estar interesada y insisto que cualquiera que esté interesado en colaborar en este tipo de temas será más que bienvenido. Entonces, el tema del análisis en redes, a pesar de que nos guste mucho a los informáticos, a los físicos, no digo ya a los matemáticos, esto deriva de la sociología, ¿de acuerdo? Entonces, deriva de los años 50 o 60 de Milgram, ¿no? de algunos sociólogos y psicólogos sociales que definen un poco el concepto de red de carácter social, ¿no? Nosotros trabajamos normalmente en lo que llamamos online social networks. Entonces, para los informáticos, matemáticos, etc., etc., llamémonos TICs, ¿de acuerdo? Ingenieros TICs, nos resulta hiper cómodo, ingenieros TIC o no ingenieros TIC, gente que se dedica a las TIC, nos resulta súper cómodo porque todo este tipo de estructuras tienen una forma de grafo y la forma de grafo y sus interconexiones, las edges, ¿no? los links entre los diferentes nodos, tenemos representaciones y formas de representar tanto desde el punto de vista de teoría de grafos, las matemáticas y un montón de algoritmos en informática que son perfectos para procesar ese tipo de información. Además hay otras áreas, pues, por ejemplo, como la física, ¿no? Los sistemas complejos, la dinámica de cualquier tipo de sistema, o la biología incluso, que aplican genial, ¿no? a este tipo de problemas.
Entonces, bueno, veréis que hay algunos, de vez en cuando menciono algunos papers, no solo míos, evidentemente, pero en alguno de estos artículos podéis encontrar una buena descripción o un survey o un mayor nivel de detalle en todo lo que voy a ir comentando. Entonces, como os mencionaba, el principal objetivo es el trabajar desde nuestro punto de vista, lo que se llamarían online social networks, es decir, lo llaman algunos, sobre todo en psicología, las OSN, ¿no? Porque las redes sociales no tienen por qué ser online. Pero nosotros nos hemos centrado, cuando digo nosotros digo a la gente del mundo TIC, nos hemos centrado sobre todo en analizar estructuras o las estructuras de información o el comportamiento de estas estructuras de información que son de carácter online básicamente porque podemos procesarlas de una manera bastante cómoda, descargarlas, preprocesarlas y luego aplicar nuestros algoritmos. Ahí tenéis un montón de ejemplos de contribuciones que la SNA o el análisis de redes sociales podéis aplicar los diferentes algoritmos, bueno, pues para extraer información que es útil, porque al final el objetivo, como en todo análisis, va a ser el preprocesar la información, aplicar una serie de algoritmos adecuados y obtener normalmente una serie de patrones o de datos o de conocimiento que sea útil para un end user o para caracterizar lo que está sucediendo ahí. Evidentemente, como he mencionado previamente, bueno, en la parte de SNA o la parte de análisis de redes sociales tiene unos fundamentos matemáticos muy sólidos, ¿de acuerdo? Muy consolidados y que, bueno, en gran medida, como ya he dicho, la idea original deriva de la sociología y de la psicología social, pero digamos que él está fuertemente o muy bien fundamentado a nivel matemático y deriva sobre todo de la teoría de grafos. Ahí tenéis algún libro, por ejemplo, este libro de Social Media Mining, seguro que lo conocéis porque es muy conocido. Es un libro de Juan Liu, que es uno de los popes del área en Social Media Mining. Y bueno, pues ahí podéis encontrar una excelente descripción pues, de los fundamentos básicos de teoría de grafos y cómo se aplican al análisis de redes sociales. De, por ejemplo, una cuestión importante en todo este tipo de problemas es el concepto de métrica. Entonces, el concepto de métrica nos va a hacer falta pues, para extraer ciertas características del grafo y luego poder sobre esas características o bien a lograr que nuestro algoritmo detecte una serie de patrones o bien que nuestro algoritmo consiga hacer algo sobre el grafo. Entonces, bueno, tenéis cosas como el grado, la densidad. Es muy importante el concepto de clic o de clique, ¿de acuerdo? Que es un concepto de transitividad que te dice cómo están interconectados los diferentes nodos dentro de un grafo, el concepto de centralidad, el concepto de diámetro en un grafo, etc. Ahí podéis encontrar una buena descripción de cada una de estas métricas y las correspondientes ecuaciones, que suelen ser muy sencillas, en general son muy sencillas de entender, y cómo eso pues, te da una característica o te define alguna característica del grafo. Aquí tenéis, por ejemplo, pues, una pequeña división, ¿no? Entre este tipo de métricas. ¿Para qué puedes utilizar las métricas que te da la teoría de grafos, ¿no? Pues, por ejemplo, para tratar de medir, las podemos diferenciar en dos tipos de métricas. La que te mide la conectividad interna. Dentro de un grafo vas a tener nodos que van a estar interconectados, pero dices, bueno, ¿tengo alguna métrica, por ejemplo, que me sirva para entender cómo están interconectados dentro cada uno de estos nodos con respecto al resto? O si yo he seleccionado un conjunto de nodos, pensad que al final vamos a acabar hablando de detección de comunidades, eso es lo que me interesa. Me interesa comparar un grupo de nodos, que va a ser un clúster al final, o comunidad, con respecto al resto. Entonces, ahí tenéis algunas métricas que son muy conocidas, ¿no? Muy populares. Por ejemplo, las de densidad, ¿no? Que te dice cómo de denso el número de arcos entre nodos, ¿no? que tienes en un grafo. O, por ejemplo, las que están basadas en cliques o en adyacencia, ¿no? El TPR. Es decir, ups, cómo de conectado, ¿no? ¿Cuántos triángulos puedes montar? ¿Cómo de transitivo es un determinado subgrafo dentro del grafo completo? Entonces, sí, es muy habitual utilizar, por ejemplo, algunas medidas como
clustering, el coeficiente de clustering, ¿de acuerdo? Te sale más fácil muchas veces en inglés que en castellano, que básicamente lo que te mide es el número de triangulitos, ¿de acuerdo? Que puedes ir formando entre los diferentes nodos. Es decir, básicamente lo que te está midiendo a nivel local o global dentro de un grafo es cómo de transitivo es el grafo, cómo de conectado está. Eso te sirve, por ejemplo, para entender cuál es la conexión interna, ¿no?, dentro de un conjunto de nodos. Luego tienes otras métricas que también extraes de la teoría de grafos, como la expansión, la separabilidad o el radio de corte, ¿no?, el cut ratio, que es, al final, lo que te van haciendo es calcular medidas entre el número de arcos, por ejemplo, que tienes externos que apuntan hacia afuera y los que tienes hacia adentro. Entonces, si tú, por ejemplo, estás dentro de un conjunto de nodos donde tienes una alta densidad de arcos que están muy conectados, es decir, que hay mucha transitividad entre los diferentes arcos y tienes pocos hacia afuera, eso significa que lo que tengas ahí dentro está internamente muy cohesionado y externamente poco cohesionado, ¿no? Ese va a ser el objetivo. Como he dicho, tenéis una segunda presentación mucho más extensa y si os vais a esa segunda presentación vais a encontrar cada una de estas distancias con sus ecuaciones, ¿de acuerdo? Y con sus correspondientes explicaciones. Aquí no me voy a parar mucho más. También tenéis algún otro paper que hemos publicado el año pasado donde vais a poder encontrar mucha más información sobre métricas, sobre qué algoritmos usan, qué tipo de métricas, etcétera, etcétera. Bien, entonces nosotros en esta charla lo que nos va a interesar es sobre todo centrarnos en qué tipo de algoritmos se pueden aplicar, por ejemplo, para... este sería un ejemplo donde aquí veis perfectamente que hay dos especies de comunidades, ¿no? Se han pintado en color rosa o púrpura y verde, ¿vale? Y veis, por ejemplo, que aquí hay un nodo que es como un nodo central, ¿de acuerdo? Entonces, te interesa encontrar o te interesa, en este caso, estudiar algoritmos que te permitan discernir qué tipos de comunidades tienes, cómo de cohesionadas están, etcétera, etcétera. Aquí tenéis algunos problemas que son muy habituales. Hay otros como el de diseminación de la información o el de la propagación de la información, etcétera, que se utilizan otro tipo de algoritmos. Vale. El problema de la detección de algoritmos, o el Community Detection Algorithms, o Community Detection Problems, o cosas por el estilo, Community Finding Problems, hay diferentes formas de llamarlo, al final es un problema de clustering. Es un problema muy, muy clásico. De hecho, yo creo que empecé a trabajar en este tipo de problemas porque era tan natural, si es que al final es un problema. Hay una buena parte de los algoritmos clásicos, que mencionaré muy brevemente, de detección de comunidades, que son algoritmos de clustering, directamente son algoritmos de clustering. Aquí tenéis un excelente survey de Santo Fortunato sobre Community Detection in Graphs, que es muy, muy recomendable si queréis sobre todo estudiar o ver o tener una muy buena visión de los algoritmos clásicos de Community Finding. Aquí, al final, cuando te vas a un problema de clustering, la idea es siempre la misma. La idea es, divídame usted un grafo, divídame usted un grafo en clústeres tal que los clústeres que usted me den tengan una alta cohesión interna y una escasa cohesión externa. Claro, si habéis trabajado alguna vez en clustering, el problema es que lo de decir qué cosas son similares es una cosa bastante compleja, porque depende, ¿no? Depende de las características que utilices. Bien, entonces lo que os decía es, al final todos estos algoritmos van a estar buscando siempre lo mismo, realizar buenas particiones del grafo, tal que la conexión interna o la conectividad interna sea lo más alta posible, mientras que la externa sea lo más baja posible. Entonces, esto os debería de sonar enseguida a los que hayáis trabajado en algoritmos genéticos. Claro, por un lado te suena a clustering, porque es un problema clásico de clustering, donde tienes que buscar métricas como por ejemplo las que hemos mencionado, el coeficiente local de clustering, el TPR, los clics, etcétera, etcétera, y compararlas con las externas, como por ejemplo el cut ratio, ¿de acuerdo? Entonces tú lo que quieres es que el algoritmo te haga ese tipo de particiones. Además, si os fijáis, son dos métricas normalmente opuestas o contrapuestas, es decir, tú puedes hacer un único clúster, el clúster gigante, ¿de acuerdo? Una gran partición y los metes todos dentro de una comunidad. O te puedes ir al caso atómico, donde cada nodo es una comunidad. Pero claro, tienes que buscar ese equilibrio, ¿no? Con lo cual, los que hayáis trabajado en algoritmos genéticos, pues entenderéis que estaréis pensando en utilizar algún algoritmo multiobjetivo, ¿vale?
Bien, entonces, dentro de las taxonomías que nos podemos encontrar, hay muchas taxonomías. En alguno de los papers que os he mencionado, podéis encontrar una descripción de estas taxonomías, pero básicamente hay como dos grandes conjuntos, los que se llaman algoritmos de detección de comunidades solapados y los no solapados. Es verdad que luego hay híbridos, bueno, ya sabéis que hay mucha posibilidad. Pero bueno, dentro de los algoritmos de, digamos, no solapados, los que se llaman particionales, ahí están algunos de los conjuntos más populares de algoritmos. Son algoritmos, el del Kidman Newman, yo no sé, luego tendría que preguntar a alguno, a Óscar o a alguno que estéis dando clase también de SNA, yo creo que es de los años 60 o por ahí. O sea, son algoritmos muy antiguos, ¿de acuerdo? Son algoritmos muy antiguos. Alguno como el EBC, el Edge Betweenness, mirad, por ejemplo, en este ejemplillo, ¿veis aquí esto? Si yo mido el betweenness, es una métrica, por ejemplo, que viene de teoría de grafos, que te dice entre dos nodos o entre n nodos cuántas veces pasas por un arco. Si pasas muchas veces, pensad que esto no es un nodo y que es un arco. Si pasáis muchísimas veces por esto, tendría un betweenness altísimo. ¿Qué es lo que te dice este algoritmo? Mira, esto es un puente, córtalo. Si lo eliminas, ese algoritmo lo que va a hacer es buscar esos arcos que tengan un altísimo betweenness para luego cortarlo. Porque cuando lo cortas, ¿qué es lo que pasa? Que detectas mejor las comunidades, ¿vale? Entonces, esto es uno de estos algoritmos súper clásicos, tienes Louvain o tienes Network, hay Infomaps, lo marco porque luego los experimentos, que voy a pasar muy de largo, porque si no, no me da tiempo a nada. Bueno, pues ahí tenéis como dos grandes tipos de algoritmos. Algunos que utilizan teoría de grafos y las métricas, ¿no? El betweenness, o que utilizan los clics, etcétera, etcétera. Y hay otros, por ejemplo, Network, Walktrap, Infomaps. Estos están basados en lo que se llaman los caminantes aleatorios. Suena zombie, por cierto, pero bueno, los random walks, los random walkers o los caminos aleatorios, que se basan básicamente en la idea de que tú pones a gente a caminar entre diferentes nodos, entre diferentes partes de un grafo, y si un grafo está muy conectado, si es muy transitivo, vas a pasar muchas veces. Cuando pasas muchas veces, lo que dices, bueno, pues si estás pasando muchas veces en esta parte del grafo, ¿de acuerdo? Eso es una comunidad. Entonces, estos son estocásticos, son claramente estocásticos. Entonces, tenéis por un lado los particionales, que son muy clásicos, ¿de acuerdo? Es decir, yo pertenezco a una comunidad o no pertenezco. Y luego están los solapados. Los solapados, básicamente, esto habría que entrar más en detalle, tenéis más detalles en la otra presentación, que son los FASI, perdón, versus los no FASI, ¿de acuerdo? Que básicamente, ¿cuál es la gran diferencia? Yo he trabajado en los non-FASI, en FASI no he trabajado nunca, pero básicamente el FASI lo que te dice es que tú tienes una cierta probabilidad de pertenecer a una, dos, tres, cuatro, a las comunidades que sean, pero tienes una cierta probabilidad asociada. En los non-FASI no existe esa probabilidad, es decir, tú perteneces a una, a dos, a tres, pero perteneces o no perteneces, ¿de acuerdo? Pero al final, claro, yo puedo pertenecer a una comunidad de cinéfilos, a una comunidad dedicada a la IA, a una comunidad dedicada a la lectura de novela histórica, pero no a una de fútbol, ¿de acuerdo? Porque no iría en esa comunidad. Entonces estaría en tres comunidades. Entonces, podéis ver en algunas de los papers que os comento otras categorizaciones, ¿de acuerdo? Entonces, en el artículo que veis ahí abajo, bueno, pues nosotros dábamos una categorización, una taxonomía entre algoritmos de detección de comunidades estáticos y dinámicos, ¿no? Y en los estáticos, pues hablábamos de los centrados en nodos, ¿de acuerdo? O los centrados en grupos, porque no es exactamente lo mismo. Digamos que las métricas que puedes utilizar o lo que necesitas es ligeramente diferente. Claro, si luego tenéis curiosidad por ver cómo funciona alguno de estos algoritmos, veréis que muchas de las métricas son muy simples, son muy sencillitas de entender, pero muchas de ellas son NP. Es decir, que calcular los cliques o los K-clics o los caminos en un grafo es un problema NP duro, NP hard. Entonces, no puedes aplicar sobre grandes volúmenes de datos, sobre grandes redes o sobre grandes grafos, este tipo de algoritmos de una manera sencilla. De ahí deriva el hecho de que sean interesantes utilizar metaheurísticos muchas veces. ¿Vale? Simplemente para terminar con esta parte de la parte de detección de comunidades, de los CDA, porque no voy a entrar en este tipo de algoritmos, básicamente porque son estáticos, no es lo que nos interesa.
Pero sí que es muy interesante que conozcáis que hay algunas herramientas como iGraph, por ejemplo, Gephi, ¿de acuerdo? Que son muy interesantes y que tenéis un montón, un montón. Es decir, todos estos algoritmos y las métricas ya están implementados en la mayor parte de los casos, están implementados en múltiples herramientas, muchas de ellas están implementadas, como podéis ver ahí, en Python, en C, en C++, en R, etcétera, etcétera. Hay una, por ejemplo, que a mí me gusta, que es la de Círculo, que ahí tenéis como, la última vez que la miré me parece que había 17 algoritmos de detección de comunidades estáticas, ¿de acuerdo? Todo esto es estático. Entonces, en la versión extendida, pues podéis ver que esta está en Python y hay que hacer como 3 pasos, ¿no? Un preprocesado de los datos. Al final, bueno, es bastante fácil de utilizar y aquí tenéis pues la mayor parte, por ejemplo, de los algoritmos clásicos como el EBC, el Clipper Collation Method, el Infomap, Conga, Congo, etcétera, etcétera. Aquí también tenéis algoritmos solapados y no solapados de tipo estático. Entonces, al que le interese es algo, yo creo que es recomendable echarle un vistacillo, ¿vale? Entonces, vamos a la parte dinámica. Bien, y la parte dinámica, el problema que tenemos es, bueno, aparentemente es un problema sencillo, bueno, no es sencillo, es meter la variable tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, al meter la variable temporal dentro de los grafos anteriores, claro, nos surge una nueva... Porque claro, todo el mundo puede pensar que en esto de las análisis en redes sociales, pues hombre, la variable tiempo, ¿cómo no se va a analizar? Bueno, pues normalmente no se analiza, ¿de acuerdo? Estoy hablando de detección de comunidades, cuidado, ¿eh? No de propagación, de information diffusion, de difusión de información, del análisis de cascadas, no estoy hablando de esto, estoy hablando de detectar comunidades. Bueno, evidentemente, cuando tú introduces la variable temporal, te surgen nuevos problemas. Por ejemplo, que tienes el concepto de tiempo. A lo largo del tiempo, el grafo, la red, va a ir cambiando. Van a aparecer nodos, pensar en personas, en individuos, en lo que sea, ¿no? Van a aparecer nuevos arcos, nuevas relaciones, van a desaparecer, etcétera, etcétera. También es interesante ver qué pasa si tengo una comunidad a lo largo del tiempo o que si puedo detectar cambios puntuales y qué significan. Es decir, que el hecho de meter la variable temporal hace que se complique mucho el análisis de todo este tipo de algoritmos. Entonces, ahí tenéis 3 ejemplos. Por ejemplo, características, si metes datos temporales, es decir, si metes como feature el tiempo, ¿qué es lo que te va a suceder? ¿No? Pues, por ejemplo, que tienes cosas que tienen una duración de tiempo. Tú puedes estar hablando, puedes dar una charla 1 hora o puedes recibir un mensaje, un email, ¿no? que es algo instantáneo. Puedes tener dentro de un grafo que estés representando algo de información que te interesa, tareas que son, digamos, rutinarias en el tiempo, pensad en un proyecto, ¿no? Que tenéis tareas que son rutinarias y que se repiten en el tiempo o algunas que pueden surgir de manera espontánea, ¿no? De pronto te llega, mira, un email podría ser algo random, no sabes cuándo te va a llegar. O tenéis emails que te envía el director de un proyecto todos los lunes a las 8 de la mañana para pedirte, no sé, la hoja de actividad que has estado haciendo. Tienes, por ejemplo, datos que pueden ser de carácter continuo. Pensad, por ejemplo, en datos de clima, que te esté dando la EMET y que te esté dando datos de clima cada segundo o cada hora o cada día. Versus, por ejemplo, otro tipo de datos que puedan ser más por ráfagas. No sé, pensad en un restaurante. Pues en un restaurante normalmente tiene un nivel de actividad bajo, pero de pronto llega la hora de la comida o la hora de la cena y tienen un pico de actividad, ¿no? Entonces, todas estas características hacen que, al ser añadido contra el nuevo problema, sea más complejo, ¿no? Los algoritmos sean más complejos. Entonces, aquí, por ejemplo, tenéis este esquema, ¿vale? Nosotros hemos trabajado muchos años en la parte en la parte izquierda, ¿de acuerdo? Normalmente tú representas una red estática, ¿no? Y cada nodo pues representa lo que sea. Normalmente un usuario, una persona, una compañía o algo. Y el arco, el edge, te representa, bueno, el enlace, pues algún tipo de relación. Si tú, por ejemplo, quieres introducir la característica temporal dentro de tu grafo, puedes decir, bueno, pues le meto un peso. ¿Esto qué es lo que representaría aquí? Lo que representa es que si yo hablo mucho con esta persona o me envío muchos correos electrónicos con esta persona y con esta, pero muy pocos con esta, pues le doy un peso al arco, ¿no? Cuanto más peso tenga, o bueno, pues más interacción hay a lo largo del tiempo. Pero es verdad que aunque estas redes agregadas pueden incorporar algo de información temporal, normalmente la información temporal se pierde. Entonces lo agregas ahí y tú lo único que haces es
analizar estos grafos de por aquí. Entonces, todos los algoritmos de los que estaba hablando previamente, ¿de acuerdo? En lo que se centran es en este tipo de redes. Ya sean agregadas, donde tú metes transformas la característica del tiempo como un dato extra que le metes como un peso, pero al final haces un análisis estático. Cuando te vas al análisis dinámico sucede otra cosa, y es que el tiempo tienes que tratarlo como una variable independiente, ¿no? Entonces, ¿cómo te afecta? Bueno, pues tienes dos grandes modelos o dos grandes formas de entender esto. El más habitual y por el que hemos empezado nosotros a trabajar hace unos años es por lo que se llama secuencia de snapshots o secuencias de capturas, ¿no? Entonces, la idea en este tipo de grafos es que tú capturas en el instante T0 cómo está el grafo, en el instante T1 cómo está el grafo, en el instante T2 cómo está el grafo. Entonces, voy teniendo una secuencia de snapshot, es como tener una secuencia de fotogramas. Luego, al final, los pones todos seguidos y tienes, digamos, la variable temporal incluida. El modelo más puro para tratar con este tipo de cosas sería lo que se llaman redes temporales, que es un modelo ligeramente diferente, porque los modelos de redes temporales lo que tienes realmente son los arcos con el instante de tiempo en el que aparecen y en el que desaparecen. Entonces tú a partir de aquí, digamos que esto en el instante cero, pues tendría este nodo con este nodo, lo veis aquí, pim pam conectado, este con este, en el T0 conectado, y este con este, lo veis, conectado. Me faltaría por aquí meter, por ejemplo, este. Entonces, esto me representaría, ¿de acuerdo? Para el determinado instante de tiempo T, los arcos y la duración de estos arcos. Digamos que de aquí luego puedo generar lo de la izquierda, pero no al revés. Entonces, bueno, cada uno de estos tipos de problemas, bueno, pues al final tienes dos grandes modelos que tienen sus pros y sus contras, como todo. Los snapshots, ¿qué problema tiene? Claro, y que esté 0 y que esté 1. T1, ¿qué es? Un minuto, un segundo, un día, una hora ahora y luego es un minuto. Claro, depende, ¿no? Definir lo que sería la ventana temporal o el tamaño de la ventana de tiempo es un problema grande. Claro, ¿qué problema tienes con las redes temporales? Que las redes temporales, para detectar algunos patrones, por ejemplo, si está funcionando bien o mal determinado tipo de comunidad o si hay una comunidad, pensad en una comunidad como en Facebook, pues oye, a lo mejor me podría ser interesante ver si la comunidad de antivacunas, ¿de acuerdo? Que ahora estamos con los antivacunas muy activos. Si los antivacunas, pero claro, los antivacunas hace un año, hace 10 años, hace 2 meses, hace un mes. Entonces, a la larga, tener una red temporal y ser capaz de que el algoritmo te encuentre cosas de manera coherente a la larga es muy complicado. Por supuesto, también tenemos la cosa de que tienes dos modelos y cualquier dataset puedes utilizarlo con ambos modelos. Entonces, yo aquí doy una especie, esto lo he estado discutiendo con un par de personas que en el grupo, si yo podría dar alguna especie de receta. Aquí seguro que la lío, pero bueno, da igual. Pero después de hablar con varias personas, fíjate, si tú lo que quieres detectar, ahora hablaremos de ciclos de comunidad, ¿no? Si yo quiero detectar cómo evoluciona una comunidad a lo largo del tiempo, lo que se llama el ciclo de vida de una comunidad, a mí me parece que es más interesante utilizar snapshots, ¿de acuerdo? Secuencias de snapshots, porque son como fotografías. Y luego veréis que puedes ir sacando comunidades y hacer una especie de matching entre lo que está sucediendo. Pero, por ejemplo, si yo estoy mucho más interesado en detectar cambios importantes en un punto, en una red, ¿de acuerdo? O en varios puntos de una red que pueda significar algo, no sé, pues que ha pasado algo en la bolsa y que de pronto se han ido al garete no sé qué tipo de compañías, etcétera, etcétera, una red temporal va a ser mucho más interesante. Entonces, por ejemplo, si tú quieres analizar, por supuesto todo esto es completamente, depende del tipo de problema. Al final va a depender del dataset, del problema, de los patrones que quieras, como todo en inteligencia artificial. Pero bueno, esto es una especie de receta de alto nivel, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, si tienes cosas que son periódicas en el tiempo, pues parece que una secuencia de snapshots podría ser interesante. Si es algo espontáneo, pues una red temporal podría ser más interesante, ¿no? Para ti. Pero bueno, estos son un par de recetas que llevo días discutiendo con dos personas en el grupo y que por cada una de estas cosas se nos ocurrían 3 casos contrarios en las que habría que usar el modelo opuesto, ¿no? Pero bueno, lo hemos utilizado en algunos ejemplos y no ha ido mal.
Entonces, hay muchas taxonomías. De hecho, en la presentación larga os vais a encontrar con 2 taxonomías. Una nuestra, que no es ni mejor ni peor que ninguna, de hecho, es una taxonomía, y con otra taxonomía también bastante conocida que está aquí incluida, en esta también corta. Nosotros decidimos hacer una taxonomía basada en snapshots y en redes temporales, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis como los 3, 4 grandes objetivos de los algoritmos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar, no está tan consolidado como en el caso del análisis estático de comunidades, pero bueno, veréis algunos algoritmos, ¿no? que se están desarrollando. Entonces, para el basado en snapshots, ¿de acuerdo? Este es bastante visual, o yo creo que es bastante fácil de entender. Entonces, tenéis, por ejemplo, el de detección, lo que hemos llamado detección de comunidades basadas en snapshots, que la idea principal, veis aquí, esta publicación os cuenta muy en detalle. La taxonomía es ligeramente diferente a la que nosotros proponíamos, pero en el fondo los algoritmos casan, ¿no? Entonces, aquí la idea, por ejemplo, es que tú tienes en snapshots y lo que vas haciendo es que vas cogiendo cada snapshot, ¿de acuerdo? Y se lo pasas al siguiente snapshot, las comunidades que has detectado en el anterior. Es decir, que el temas 1 lo utilizas para, junto con la siguiente, en el temas 2, para ir viendo cómo van cambiando. Entonces, la salida de este tipo de algoritmos normalmente es un conjunto de comunidades por cada uno de los snapshots, ¿vale? Entonces, luego, claro, ¿qué es lo que puedes hacer con esto? Puedes empezar a ver, veis aquí, por ejemplo, en esta roja 443, bueno, pues estas son las 2 comunidades que ha visto estables y al final este nodo se ha marchado de una a otra. Hay esta segunda aproximación se puede considerar una generalización de la anterior, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros, en lo que voy a contaros hoy brevemente, trabajamos en este dominio, en el de detección de comunidades basado en snapshots, pero no hacíamos el tracking, es lo que estamos haciendo ahora. Claro, ¿qué es lo que sucede? Si os vais a cualquier libro, a cualquier tutorial o a cualquier survey o a cualquier paper sobre detección de comunidades, lo primero que os van a hablar es de el ciclo de vida de las comunidades. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Pues que cuando tú analizas dinámicamente una comunidad, lo que te interesa saber es si las comunidades nacen, si crecen, si se contraen o se disminuyen, si se separan, si mueren, ¿de acuerdo? Si comunidades han muerto en algún punto del tiempo y luego han vuelto a resurgir. Pensad, yo qué sé, los movimientos antivacuna, por ejemplo, que hayan desaparecido porque tal, pero ahora de pronto hay un problema con AstraZeneca y vuelven a emerger. Ese tipo de análisis se utiliza en este tipo de algoritmos, ¿no? Muchos de estos algoritmos lo que utilizan es como salida la salida de este tipo de algoritmo. Hay otro que llamamos de consenso. Estos son algoritmos un poco más difíciles de verles porque lo que hacen es que tú coges todos los snapshots, tienes 10 volcados, ¿no?, de pantalla de tu red, de tu grafo, y lo que haces es que los juntas todos. Lo que haces es que juntas toda la información que tienes y se lo aplicas a un algoritmo. Ahí lo que intenta ver es o detectar si hay algún patrón común que se haya repetido a lo largo de toda la historia o de todo el histórico que tienes de snapshots. Y pensad en alguna comunidad hiperestable de seguidores del Real Madrid, no lo sé, ¿de acuerdo? Y que jamás han cambiado de equipo, no sé, no voy a poner ejemplos de fútbol que se me da muy mal. Entonces, bueno, ahí digamos que lo que haría es agrupar toda la información de todos los snapshots y tratar de extraer algún patrón, alguna comunidad global a todos. Para las redes temporales, bueno, no voy a entrar muy en detalle porque podéis encontrar muchos más datos en la otra presentación, pero básicamente aquí la cosa cambia bastante, ¿no? Porque pensad que tenéis un conjunto de arcos, ¿de acuerdo? Arcos con información temporal. Entonces, vosotros podéis, por ejemplo, decidir entre T0 y TI que estabais, a partir de los arcos que tenéis, montáis las comunidades, ¿de acuerdo? Veis qué comunidades tenéis ahí y detectáis este. Entonces, en TN te puede interesar, por ejemplo,
analizar qué es lo que ha sucedido con esta comunidad y ver si no sé, en este caso habría crecido, se habría producido un incremento. Si estos nodos, veis cómo aquí ha aumentado, por ejemplo, la transitividad, aquí, por ejemplo, esta conexión y se habría aumentado la comunidad. Entonces, este tipo de algoritmos, bueno, pues están destinados sobre todo a tratar de analizar para instantes de tiempo determinados qué es lo que ha sucedido. Y aquí la salida de estos algoritmos es un conjunto de snapshots, curiosamente, porque te dan los arcos y al final dices, oye, pues para el TN tengo este snapshot, es decir, tengo este grafo y sobre ese le puedo aplicar un algoritmo para tratar de detectar esa comunidad. Aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, este que hemos llamado Community Structure Update, ¿de acuerdo? ¿De qué se trata? Sería el equivalente, si habéis visto alguna vez algoritmos de online en clustering o de streaming en clustering, estos algoritmos de clustering que van recibiendo dato a dato y que van actualizando, por ejemplo, los diferentes clusters. Bueno, pues la idea de esto es que yo empiezo en un instante de tiempo T, ahí he sacado esta comunidad de noditos y en el siguiente me llega un arco, y en el siguiente me llega un arco, y me llega un arco, y voy, digamos que voy actualizando las diferentes comunidades. Al final obtendría, iría como procesando de manera secuencial cada uno de estos arcos hasta obtener una solución. El community tracking, bueno, pues sería algo parecido a lo anterior, ¿no? Este es más o menos como el de los snapshots, pero fijaros que hay una gran diferencia, porque aquí tú puedes definir de T0 a TI, ¿de acuerdo? Y luego ver en T sub n qué es lo que ha sucedido, ¿no? Con esta comunidad, pero no tiene por qué ser igual para todos los instantes del tiempo. Cuando vosotros usáis para community tracking con snapshots, digamos que el snapshot te da una imagen única del tiempo, porque estás cortando en slides, estás cortando en lonchas, ¿de acuerdo? El tiempo. Aquí no, tú, como tienes los arcos y el tiempo de inicio, el tiempo de final, tú puedes ir analizando para cada uno de ellos cómo está evolucionando a alguna de estas comunidades. Y luego este sería el último tipo de algoritmos, ¿de acuerdo?, que se llaman de persistencia, ¿de acuerdo? Estos algoritmos de persistencia, luego voy a mencionar algún algoritmo concreto, ¿vale?, de estos de dinámicos. Estos de algoritmos de persistencia son bastante curiosos y lo que intentaría es como aquel algoritmo de snapshot que trata de juntar todos los snapshots en uno y ver si aparece algo global, pues este sería el equivalente con una red temporal. Aquí, ¿qué es lo que diría? Pensad, por ejemplo, en una fiesta, ¿no? En una fiesta la gente, esto va como por burst y vas intentando procesar quién habla con quién. Pero al final de toda la fiesta y había 100 personas, esto pasaría ahora mismo en Madrid, ¿de acuerdo? 100 personas, entonces cada uno ha estado hablando con quien le da la gana y tú tienes los arcos y quién ha hablado con quién y qué tiempo. Al final a ti lo que te interesa no es tanto saber si yo he hablado con Paco o si he hablado con Óscar, con Sergio o con Dani o con quien sea, sino qué grupitos han estado más tiempo hablando, ¿de acuerdo? Ese tipo de conjunto es lo que nos interesaría. Bien, entonces, fijaros, estos te dan como dos tipos de aproximaciones temporales, basado en snapshot y basado en redes temporales, ¿no? En el arco y en la medida. Pero claro, luego hay que medir la comunidad, ¿no? Tú, en cualquier problema de clustering, tú puedes hacer una partición de un grafo y vale, pero ¿es bueno o es malo? Entonces, solo voy a entrar en dos detalles. En clustering o en graph clustering tienes dos grandes opciones. Cuando tienes ground truth, cuando sabes de verdad cómo está dividida la comunidad, el grafo, etcétera, o cuando no tienes ground truth, ¿de acuerdo? Entonces, tenéis más métricas, ¿de acuerdo? Lo otro que os he pasado. Pero hay dos grandes métricas que se utilizan siempre en graph clustering y sobre todo en análisis de redes. Uno es lo que se llama NMI, ¿de acuerdo? Que lo que te hace está basada en teoría de la información y lo que te hace es comparar. Como tienes el ground truth, ¿de acuerdo? Comparas A con B. Y como sé que A es el bueno y B es la comunidad que quiero comparar con A, bueno, pues mira a ver cómo de iguales son ambas comunidades. El problema cuando no tienes el ground truth, es decir, cuando es muy típico también en clustering, cuando tienes el ground truth, ¿cómo mido la calidad de algo? ¿Cómo sé si esto es bueno o es malo? En este caso, la medida o la métrica más habitual es lo que se llama modularidad. Lo que hace la modularidad es muy sencillo, es decir, mira, yo te doy este grafo, te doy esta comunidad. ¿Esto es una buena o es una mala comunidad? Bueno, pues lo que te hago es simplemente lo comparo contra un grafo aleatorio. Cuanto más se parezca la comunidad que yo te enseño a un grafo aleatorio,
peor modularidad tiene y por lo tanto peor es, ¿vale? Entonces nos quedamos con esa idea. ¿Qué es lo que sucede con las evaluaciones en comunidades dinámicas? Pues que vamos a ver, pues que es más complicado todo, evidentemente. Aquí tenéis un ejemplo, y fijaros, solo un detalle. Estas métricas que os voy a mencionar muy por encima, que podéis ver las ecuaciones, las fórmulas matemáticas en el paper del autor, es de final del año pasado, del 20. Es decir, que este trabajo está todavía muy, digamos, muy en pañales, ¿no? En muchas cosas. Aquí tenéis, a mí me gusta mucho este porque utiliza una cosa que se llaman mapas de actividad temporal, y entonces aquí lo que te están midiendo o lo que te están representando es en este eje tienes el tiempo, ¿de acuerdo? Y aquí tienes, por cada línea tienes un nodo del grafo. Entonces, el nodo gris, cuando te lo pintan en gris, simplemente es que no pertenece a ninguna comunidad o que no has detectado. Pero aquí, por ejemplo, podréis ver que estos nodos, vale, pertenecen a una comunidad, aquí al principio estos pertenecen a otro. Esto, pasado un tiempo, ¿veis? Se han unido. Esto sería un merge. Esto, por ejemplo, aquí no hay nada, y aquí, por ejemplo, aquí tienes una comunidad, la que sea, desaparece y luego vuelve a resurgir. El de Teseo es una movida, que es un rollo sobre Teseo, es decir, sobre la historia de Teseo, que no viene mucho al caso y es complicado de explicar. Pero veis, por ejemplo, aquí hay otros casos que son más fáciles de ver. ¿Veis cómo va creciendo el número de elementos? O, por ejemplo, aquí tenéis una comunidad con todos estos nodos. En el instante 55, bueno, no ha seguido ahí teniendo mucha información y a partir de aquí parece que se ha dividido, ¿vale? Entonces, esta forma de representar temporalmente un grafo, pues te da una idea de cómo está funcionando, ¿no? Cómo puede estar funcionando. ¿Qué es lo que sucede? Que hay diversas métricas para detectar en comunidades dinámicas diferentes problemas, ¿vale? Diferentes problemas. Algunos de ellos se llaman, voy a ir a los más sencillos, los glitches, ¿de acuerdo? Que es simplemente que un nodo, veis aquí, recordad que esto es el ground truth. Esto es el ground truth, ¿de acuerdo? Y esto es lo que te devuelve tu algoritmo de detección de comunidades. ¿Habéis visto que aquí hay como grises? Es simplemente que un nodo que estaba en una comunidad de pronto desaparece. O sea, no está en la comunidad y luego vuelve a aparecer. Es como una especie de parpadeo. Hay otros problemas, ¿de acuerdo? A la hora de evaluar, que lo que intentas es medir si estas cosas se producen para tratar de evitarlas, como la pérdida de identidad. ¿Veis que aquí, veis que esto era una comunidad, es una comunidad naranja? ¿Veis que aquí empieza en verde y luego lo cambia a azul? Es como que ha perdido la comunidad y luego ha vuelto a aparecer, pero cambiada, como digamos de etiqueta, lo cual puede generar un problema. Y también hay cosas que se llaman como la oversimplification, ¿vale? ¿Veis que aquí empiezan dos? Están, digamos, sin demasiada actividad por aquí y luego se unen. Pero ¿veis aquí? El algoritmo ha sacado que solo hay una única comunidad a lo largo del tiempo. ¿O veis aquí que teníamos naranja, no actividad, luego se separa, luego no sé qué? ¿Y qué es lo que ha cogido el algoritmo? Ha cogido y ha dicho, no, esto es todo una comunidad, todo el tiempo. No es exactamente un overfitting, pero en algunas cosas se parece. Entonces, algunas de estas métricas, ¿de acuerdo?, son las que se están utilizando para intentar medir, bueno, cómo de bueno o de malo es una comunidad dinámica. Vale, entonces, ¿por qué utilizamos algoritmos bioinspirados? Vamos a utilizar simplemente algoritmos bioinspirados. Echaros un vistazo a los cliques, al TPR, al coeficiente de transitividad local y global, etcétera, etcétera, veréis que son programas NP. Entonces, se utilizan en muchos casos heurísticos para tratar de dar soluciones locales que sean de calidad. Y en otro lado, si os dais cuenta, el problema de la detección de comunidades al final es un problema simplemente de clustering. Entonces, tengo que hacer buenos clústeres, bien cohesionados y además muy cohesionados dentro y poco cohesionados con los del resto. Y además, incluir el tiempo, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Pues que en este caso, no voy a entrar mucho, aquí tenéis otro artículo donde podéis encontrar muchos de los algoritmos bioinspirados. Yo creo que se hace una buena descripción en este artículo del estado del arte. También es un artículo relativamente nuevo con muchos compañeros y amigos sobre algoritmos de computación bioinspirada que, por cierto, la mayoría se utilizan en análisis de redes sociales. Vale, nosotros que hemos hecho, hemos utilizado algoritmos multiobjetivos, ¿de acuerdo? MOGAS. ¿Por qué? Pues porque tenemos dos métricas, ¿vale? Tenemos dos métricas y lo que podemos hacer es coger y tratar de balancear las dos métricas, tratar de maximizar la interna
y minimizar la externa, es decir, clústeres muy cohesionados a nivel de un grupo y muy poco cohesionados con el resto, ¿no? Con el resto de grupos. Muy recomendable, aunque no es la página que Carlos Coello no me mate, ¿de acuerdo? No es la página más bonita del mundo, pero muy recomendable la página que hace muchos años que un amigo y un investigador mexicano, Carlos Coello, muy conocido, mantiene sobre algoritmos multiobjetivos evolutivos, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenéis una cantidad de información brutal y nosotros para lo que voy a contar muy brevemente, porque si no me veo mucho de tiempo, hemos utilizado MSGA2, ¿vale? Que es el algoritmo de CalDev, ¿de acuerdo? De generar paretos, ¿de acuerdo? De soluciones no dominadas en un algoritmo genético. Claro, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, los resultados que planteo están publicados aquí, ¿vale? Entonces, voy a dar dos detalles. Yo creo que he empezado un poquito más tarde de las 4, así que me voy a alargar un poquito más. Si me tenéis que cortar, cortadme, no pasa nada. Entonces, voy a dar unos cuantos detalles de este algoritmo, ¿de acuerdo? Que como su nombre indica, bueno, pues la idea es utilizar un algoritmo multiobjetivo para detectar comunidades dinámicas. Ahora voy a explicar los tres conceptos, el del multiobjetivo, el de la detección dinámica de comunidades. Vais a ver que es uno de esos tipos de los que he hablado previamente y para qué usamos la búsqueda local en los inmigrantes. Entonces, la primera idea de este algoritmo, de acuerdo, que no funciona, no es increíblemente bueno, pero tampoco es increíblemente malo, de acuerdo, es un algoritmo que funciona mejor unas veces que otros y peor muchas veces que algunos del estado del arte. Bueno, pues la idea de esto era básicamente dos, era utilizar un modelo de inmigrantes. En algoritmos evolutivos los inmigrantes se utilizan para pasar parte de la información buena que tienes de una población, de una de las etapas de la evolución, de una de las poblaciones a la siguiente. Hay que tener mucho cuidado porque puedes caer en un mínimo local muy rápidamente, ¿de acuerdo? Porque se te vuelva voraz a algunos candidatos, a algunos miembros de la población y no permita hacer exploración, ¿no? Pero la idea de esto era tratar de reducir el tiempo de cálculo, el tiempo de cómputo que necesitábamos para encontrar soluciones, mientras garantizábamos de alguna manera la calidad de las soluciones que encontrábamos. Como habéis visto, utilizamos métricas internas y externas. Bueno, utilizamos una codificación absolutamente estándar, ¿de acuerdo? Para representar la comunidad. Tiene un pequeño problema, es que necesitamos decodificar. A partir de la codificación del gen, necesitamos sacar la comunidad. Pero bueno, es estándar dentro del estado del arte. Entonces, fijaros, esto es la parte más importante de todo. ¿Qué era lo que hacía este algoritmo? Lo que hacía este algoritmo está basado en snapshots, ¿de acuerdo? Está basado en snapshots. Entonces, la idea era tratar de localizar las comunidades estables en cada uno de estos snapshots, ¿de acuerdo? La taxonomía que he descrito previamente es la primera de ellas, ¿vale? Es decir, yo voy a obtener una serie de snapshots y voy a tener una salida que es un conjunto de comunidades. Lo que pasa es que muchos algoritmos de detección de comunidades estáticos, ¿de acuerdo?, son estocásticos. Entonces, claro, puede que entre la ejecución de un algoritmo, entre la ejecución en un snapshot del cliente del mismo algoritmo, te dé diferentes comunidades. Entonces, la idea era, nosotros generamos una población random, ¿de acuerdo? Se lo pasamos a NSGA2. ¿Por qué a NSGA2? Porque tenemos, ahora vuelvo a esta imagen, tenemos dos métricas, ¿vale? Las dos sacadas del estado del arte. De hecho, una de las dos métricas la utilizamos, esta de Pizzuti, la utilizamos porque en su algoritmo, que es uno de los pocos que está bastante bien extendido en la comunidad, que se llama DIMMOGA, de dinámico, ¿vale? Utilizaba este score, esta métrica para medir la conexión interna. Y utilizamos esta, ¿de acuerdo?, ODF, para medir la externa. Entonces, las dos métricas, una interna y una externa, se la vamos a pasar al NSGA2 para que nos lo optimice. Vamos a tener, por supuesto, que seleccionar la población. No voy a entrar en detalles, pero para seleccionar la población utilizábamos la modularidad, ¿vale? No nos complicábamos. El que mejor modularidad tenga, porque no teníamos ground truth en uno de los casos. Cuando no tienes ground truth, utilizas modularidad.
Entonces, el truco de esto era que tú te coges unos cuantos, los mejores de esta población, y se lo inyectas a los siguientes. A la siguiente, ¿qué vas a tener? Vas a tener tus siguientes snapshots, los mejores del anterior, pero tienes un problema. Como es un problema dinámico, ¿qué es lo que va a suceder en la red? Lo que va a suceder en la red es que, hombre, lo normal es que pueda aparecer algún nodo, desaparecer algún nodo, aparecer arcos, desaparecer arcos. Entonces, un individuo que es válido aquí, ¿de acuerdo? Un individuo que es válido aquí, cuando lo inyectas aquí ya no es válido. Entonces necesitas un algoritmo de reparación, ¿vale? ¿Qué es un algoritmo de reparación? Hombre, pues que si me ha aparecido un nodo, por ejemplo, ¿y dónde le coloco este nodo, no? ¿En qué comunidad? Si me ha desaparecido un nodo, de acuerdo, de esta población a esta, pues tendré que limpiar este nodo y los arcos, etcétera. ¿Lo entendéis, no? Entonces, una vez que tengo estos inmigrantes por aquí, me cojo los nuevos, genero una nueva colección de individuos y se lo inyecto otra vez a SGA2, y etcétera. Y vas generando las siguientes comunidades. Claro, ¿cuál es la hipótesis que hay aquí? La hipótesis es que si la red no cambia demasiado, es decir, que si tú tienes una red más o menos estable, que puede ir cambiando a lo largo del tiempo, entre un corte, entre un snapshot y el otro, hay parte de la información del snapshot previo que puedes utilizar en el posterior, ¿vale? De esa manera consigues comunidades, digamos, más suaves y no requerir de tanta computación, ¿vale? Entonces, bueno, como os decía, necesitamos reparar los individuos porque entre una etapa y la siguiente pues va a pasar, o entre un snapshot y el siguiente pues nos va a suceder que hemos perdido probablemente información o han aparecido cosas o tal, los individuos dejan de ser válidos. Tenemos estas dos métricas. Y bueno, aquí la idea es esta, ¿de acuerdo? Podéis ir al artículo, por supuesto, y ahí encontráis todos los detalles. Ahí teníamos que utilizar un algoritmo de búsqueda local. Claro, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue probar tres. Un label propagation, un random walks y un híbrido que mezclaba los dos. Cogimos los dos, el label propagation, random walks y el híbrido, y lo que hicimos, bueno, pues fue comparar bueno, esto es lo que haría una vez que tienes el Pareto, seleccionas con modularidad, lo que he mencionado, y lo que haces es, miras a ver cuál de estos es el que mejor te repara a los individuos, ¿no? Luego ya tendrás que medir, ¿vale? Acelera. Entonces, bueno, ¿qué gran problema? Bueno, hay muchos problemas en comunidades dinámicas. Para empezar, los datasets. No es nada sencillo. Los benchmarks dinámicos no son nada sencillos. ¿Por qué? Porque hay que generarlos. Y suena muy bien cuando lo ves en la tele, ver el Twitter o ver cómo funcionan las redes y el no sé qué, y hacen unas representaciones súper bonitas, pero luego cuando quieres estudiar estos benchmarks, no existen. Entonces, utilizamos un framework que se llama Tensor, ¿de acuerdo? Que te permite generarlos sintéticos, ¿de acuerdo? Son sintéticos y te permite generar snapshots, ¿de acuerdo? Tiene un montón de parámetros y generamos, si no recuerdo mal, 66 datasets diferentes, todos colgados en la web, todos en Kaggle, todos descargables y todos se pueden probar, ¿vale? Entonces, bueno, generamos los experimentos y simplemente voy a ir un poco acelerando. Medimos cuál de las tres era mejor. Fijaros, jugábamos con número de nodos fijos, número de nodos variables, siempre podía entrar el número de arcos, siempre era variable, ¿de acuerdo? Porque claro, no vas a dejar fijos los arcos y los nodos, porque entonces tienes un caso estático. Entonces, fijamos como variable que los nodos los arcos fuesen variables y vimos a ver con nodos fijos y variables cuál funcionaba mejor. Como podéis mirar aquí o ver aquí en estos resultados, los detalles están en el paper. Para el número de nodos fijos, bueno, pues no había ningún candidato claro. Pero fijaros, cuando el número de nodos es variable, en estos datasets sintéticos era variable, ganaba por goleada Random Walks. Así que ese es el método que utilizamos, evidentemente, en el experimento. Claro, y ahora llega a probar lo que has hecho, ¿no? Porque si no, menuda... Bueno, recordad una cosa. La idea de este algoritmo era mejorar el tiempo digamos, y los recursos computacionales que necesitas para obtener todas estas comunidades en diferentes snapshots, ¿vale? Aquí tenéis el tiempo vale, y el número de generaciones. Entonces, básicamente conseguíamos reducirlo a la mitad.
¿eh? Este tiempo. ¿Qué era lo que sucedía? ¿Estándar qué es? Estándar es cuando no usamos inmigrantes, ¿vale? Si os vais a este esquema, es bien facilito. Simplemente me olvido de esta flecha. Fuera, fuera y fuera. Y cojo esto y se lo inyecto directo, ¿vale? Y que el NSGA2 y que el algoritmo genético me vaya devolviendo las mejores soluciones. Entonces, sin inmigrantes, pues podéis ver que, bueno, pues la solución, bueno, a veces se mantenía. Se mantiene, a veces incluso ganábamos, otras veces perdíamos. Dataset sintético, recordad, ¿eh? ¿Qué problema nos daba nuestro approach? La desviación estándar. La desviación estándar es bastante alta. ¿Qué significa que la desviación estándar es bastante alta? Pues que tenemos mayor variabilidad y que podemos acabar cayendo en un mínimo local y quedarnos atrapados. Pero bueno, esta era la primera idea. Entonces, simplemente para ir terminando con esto, nos comparamos con 3 algoritmos. El problema de esto es que no es nada fácil el tema, porque hay pocos algoritmos, ¿de acuerdo? Cogimos 3, ¿vale? De hecho, uno de ellos no es dinámico, ¿de acuerdo? Uno de ellos no es dinámico. El Infomap no es dinámico, pero Infomap al final es el basado en random walks y nosotros estamos usando para reparar individuos el random walks. Es decir, en nuestra búsqueda local estamos usando ese tipo de algoritmo. Entonces nos parecía bastante lógico comparar con un algoritmo que funcionase de esa manera. De hecho, luego nos dio pal pelo el algoritmo, el Infomap, en un caso más estático. Y DeepMoga es el algoritmo de Picciuti, de Foligno y Picciuti, es quizá de los más conocidos, de los primeros, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que tiene un problema, y es que DeepMoga no funciona cuando el número de nodos es variable. Y eso es un problema, porque nuestros experimentos eran con nodos variables. Entonces, al principio pudimos compararle y usarle, luego no pudimos. Y ALPA, que bueno, pues es un algoritmo basado en redes temporales. Tiene muy poca, tiene una complejidad computacional muy baja y nos pareció interesante. Vale, entonces, simplemente por ir a los resultados, como podéis ver, cuando aquí aparece NMI, si os dais cuenta, aparece NMI, ¿por qué? Porque en el dataset lo generábamos nosotros, ¿de acuerdo? En el dataset lo generábamos nosotros, podíamos usar NMI, ¿vale? Para medir la calidad. Como podéis ver, pues no ganamos, la verdad es que no ganamos. Entonces, esto significa que no siempre tienes que ganar, ¿vale? En este tipo de casos, las redes eran, al final, generaban los snapshots y lo aplicaban sobre estos snapshots, eran bastante, ¿cómo decirlo? No estáticos, pero sí bastante, estaban muy sintéticos. Entonces, con algoritmos, con un dataset muy sintético funcionaba muy bien. ¿Qué es lo que hicimos luego? Lo que hicimos luego fue irnos a un... nos costó muchísimo tiempo y encontramos un ejemplo de un data benchmark real, lo que llamaríamos real. Es un data benchmark, se llama Travian, ¿vale? Está, por supuesto, colocado y colgado en la web, es público, de jugadores, de jugadores online, de esto, de juegos masivos online. Entonces, en este benchmark tenía 2 características, ¿vale? Había hay dos benchmarks dentro de Travian. Uno que es de los propios jugadores enviándose mensajitos. Oyes, ¿qué tal? Y no sé qué. Esto, si tenéis hijos en edad de pubertad, iba a decir otra cosa, pero bueno, si tenéis hijos en la pubertad, pues esto del Discord, si no saben lo que es el Discord o no saben lo que es tal, pues es que no existes. Entonces utilizan esto para enviarse mensajes, etc, etc. Y luego, si alguno de tus o vuestros niños ha jugado al Minecraft, por ejemplo, o han jugado a este tipo de juegos, o al, yo qué sé, o al Sims, se venden cosas entre ellos, ¿de acuerdo? Ellos hacen trading entre ellos. Oye, necesito madera, necesito tal. Entonces tienes 2 datasets, ¿vale? Y tenías el ground truth. Aquí teníamos el ground truth. Entonces, era un buen dominio para poder probar nuestro algoritmo. ¿Qué era lo que sucedía, por ejemplo, con DeepMoga? Que tenía, por cierto, un resultado bastante justito. Que en este dominio hay jugadores que aparecen, nodos que aparecen y jugadores que desaparecen. Entonces, DeepMoga no nos valía. Por eso vais a ver que desaparecía. Fijaros, esto es un volcado, 2 minutos y termino. Esto es un volcado de los 2 datasets, el de mensajitos, ¿de acuerdo? El de cómo se van compartiendo mensajes entre ellos y el de el trading, ¿de acuerdo? El del cuando negocian entre cosas. Claro, estos son, en verde son los nodos que vas perdiendo, ¿de acuerdo? Y los verdes los que van apareciendo. Azules son los estables. Este es el de la izquierda, este es para el de mensajes, ¿vale? Uno es para nodos y el otro es para arcos,
¿de acuerdo? Para Darko serían las interacciones, jugadores e interacciones. Entonces, si veis la gran diferencia entre el de mensajes y el de mercado, la diferencia es muy clara y es que el de mercado, el de trading, es mucho más volátil. ¿Lo veis? Es mucho, mucho más volátil. Es decir, que aquí aparecen y desaparecen muchos más nodos o aparecen y desaparecen muchos más mensajes, ¿de acuerdo? Más datos. Entonces, hicimos las pruebas, esto simplemente es para que veáis que se pueden publicar cosas aunque el tuyo no gane, ¿de acuerdo? El nuestro es el de inmigrantes. Y en el caso del de mensajes no lo conseguíamos. El de Infomap hacía un random. Claro, al final tened en cuenta que no hacemos un community tracking, ¿de acuerdo? No estamos analizando una comunidad frente a la otra, sino que lo que estamos haciendo es básicamente el analizarlas de manera individual. Y aquí Infomap lo hacía muy bien. ¿Qué era lo que sucedía? Fijaros, recordad que este era el de mensajes, ¿vale? El de mensajes lo hacía muy bien, muy bien. ¿Qué era lo que sucedía para el de trading? Que fijaros, aquí, esto es un dato muy curioso y la gente se fija poco, la primera snapshot nos gana Infomap. Es decir, la primera vez que en este caso, en este segundo data benchmark, que es mucho más volátil, es mucho más dinámico, en el primer snapshot nos gana otra vez Infomap. Pero a partir de ahí, si os fijáis, os dais cuenta, ¿no? Siempre ganamos nosotros. Claro, ¿cuál es la conclusión? Que el efecto de los inmigrantes, el efecto de introducir inmigrantes, nos proporcionaba ese smoothness, esa capacidad de ir manteniendo más o menos las comunidades, la calidad de las comunidades a lo largo de los snapshots. Entonces, bueno, evidentemente, bueno, voy a terminar ya con esto porque son y cuarto. Y bueno, ¿cuáles serían las conclusiones de esto? Bueno, la conclusión de esto, el algoritmo este que tenemos, el MOGA DCP, o ya no me acuerdo ni cómo se llama, es que, bueno, la idea era tratar de reducir o tratar de mejorar la necesidad de cómputo, de acuerdo, de generaciones y de cómputo, manteniendo la calidad de las soluciones. Es verdad que hemos podido comprobar que en algunos benchmarks de estos que tienen mucho cambio, conseguimos con el algoritmo genético se mantenga más suave, más estable a lo largo del tiempo. La conclusión real a la que me gustaría llegar, es que hay muy poco hecho. En el mundillo, en el análisis de comunidades estáticas, sobre todo en estático hay muchísimo, sobre todo lo que deriva de teoría de grafos, de clustering, hay muchos algoritmos desde hace por lo menos 30 o 40 años. En dinámico hay mucho menos, ¿de acuerdo? Vemos bastantes cosas, algunas cosas hechas para la parte de análisis de redes temporales, ¿de acuerdo? Y temas relacionados con sistemas complejos, que vienen de teoría de sistemas complejos, ¿no? Porque sí que es verdad que los benchmark, generar benchmark y disponer de benchmark y de ground truth suficiente, de calidad suficiente en temas dinámicos, todavía está en pañales. Entonces, hombre, yo sugiero, bueno, ahí me vais a permitir, ¿no? Pero sugiero un par de papers que son nuestros, evidentemente, pero podéis encontrar algunas publicaciones, tenemos algunas publicaciones recientes, ¿no? Sobre este tipo de temas, ¿vale? Por ejemplo, algunos que estamos analizando el tema del discurso extremista, ¿vale? De la extrema derecha en Twitter, esto en Estados Unidos, pero lo queremos extrapolar a Europa, o la detección o el análisis de fake news. O sea, es un tema que está ahora está muy, muy hot. En la versión extendida tenéis todas las citas relevantes, importantes del estado del arte, los clásicos, algunos surveys excelentes, ¿de acuerdo? Como el de Santo Fortunato, algunos libros como el de Juan Liu, etcétera, etcétera, hiper recomendables. Entonces nosotros, si os fijáis aquí, pues hemos pasado de trabajar de temas de uncolonies o de tema de detección con ACOs, de egos, etcétera, de ego networks, de acuerdo, centrados en un nodo, pues hemos pasado a trabajar a temas más recientemente en temas más dinámicos, ¿de acuerdo? Porque está muy, 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 muy potente. Lo que pasa es que en el tema dinámico ahora podemos debatir un poco, yo hasta que queráis, porque total, estoy en mi casa, como todos supongo, la mayoría, hay mucho por hacer todavía, porque hay bastante hecho en difusión de información, ¿de acuerdo? En information spread, en information diffusion, en análisis de cascadas, es decir, ahí
el cómo modelo a partir de un punto y de los timestamps, por ejemplo, pensar en Twitter, es fácil, bueno, es relativamente fácil procesar esto, pero el estudiar la dinámica de la red completa es mucho más complicado, ¿no? Y ahí queda mucho más trabajo. Entonces yo con esto, que me he pasado mucho, como siempre, pues os doy las gracias, ¿de acuerdo? Y yo creo que he terminado. A ver, esto dejo de compartir. Muchas gracias, David. Muy interesante. Felicitaciones por el inmenso trabajo y trayectoria desarrollada. Y bueno, pues Eugenio coordina las preguntas que vaya viendo. Yo en nada me tengo que salir para conectar la clase de máster que empiezo ahora a las 1:30. Vale. Al entrar los estudiantes. Yo estaré hasta las 25, después me salgo para abrir la sesión. No, yo no tengo prisa, Paco. Ya, Luego ya cojo el coche y me voy a buscarte a Granada. Bueno, yo salgo de clase a las 7:30, tengo reunión a las 7:30, yo a las 8:30 estoy disponible, así que llega la hora de abrir el... Ya me gustaría a mí, ya me gustaría a mí. Bueno, oye, entonces, nada, nosotros nos quedamos ahora en modo debate. De todas formas, para el resto de gente, una cosilla, mira, echad un vistazo si os interesa a la extensa. Aunque no lo parezca, esta era la corta. Muy bien, Cierto, la ¿eh? verdad que Yo he visto es muy las dos y atractivo es y cierto, esta era la corta. para la gente que trabaja en metaheurística además y la gente que trabaja en redes sociales, la fusión es muy atractiva. Sí, Bueno, está muy bien, está muy bien. Ahora, el tema de fake news, por ejemplo, y desinformación, estamos montando ahora mismo un proyecto con Reino Unido para detección de temas de gente polarizada y extremista. No digo de ningún partido político, por Dios, digo de gente polarizada y extremista. en las opiniones, sí, te entiendo. Es que luego... Cada uno lo aplica como quiera luego. Bueno, pues Eugenio, coordina tú las preguntas que yo me saldré. Bueno, me despido para no interrumpirlo cuando estéis hablando. Un placer y nos debemos vernos. Yo en cuanto Mil esto se gracias. abra, Sí, yo me voy sí. a Madrid en la Real Academia, nos vemos un día tranquilamente. Iré yo a Madrid antes que tú vengas por aquí, así que nos vemos cuando yo vaya por la Real Academia. Cuando quieras. Yo con tal de salir de mi despacho... Bueno, pues yo creo que todavía le queda hasta que estemos todos los académicos vacunados. Además, ahí somos todos de riesgo, el 100%. Dios mío de mi vida. Muy bien, muchas gracias, Paco. Venga, un placer. A ver quién abre fuego de preguntas. Eugenio. Bueno, pues yo también aprovecho para darle las gracias a David por su predisposición y por la gran presentación que ha hecho. Bueno, yo quisiera animar a todo el mundo, quien quiera, os vamos abriendo el micrófono, se van poniendo las preguntas por el chat y yo las voy leyendo. Por tanto, sentiros libre. Cualquier pregunta, detalle, consideración. Si no hay preguntas, es que he ido muy rápido, no se entera de nada y no ha valido para nada. No, hombre, no esperemos, siempre hay preguntas. Siempre hay. Anda. Bueno, yo abro fuego mientras antes de irme. Con la metaheurística siempre se tiene la crítica de la convergencia y hay dos críticas. La convergencia versus los algoritmos clásicos, este es el gran dilema con Deep Learning. Es más, de hecho, Deep Learning por la forma de que es la estructura de red y demás, el gradiente descendiente sigue siendo todavía el optimizado a ganar después de muchísimos años. Y luego en el ámbito de metaheurística hay o desde fuera hay otra segunda, hay una crítica. Se están utilizando continuamente una u otra metaheurística, se cambia de metaheurística, pero realmente no hay un análisis sobre realmente dónde está el nivel de calidad. Es decir, que hay quien dice, oye, hoy aplica hormiga, mañana el genético, mañana el PSO, al mismo problema con ligeros matices. ¿Cuáles son realmente? ¿Se puede establecer casuística o tipología de problemas en los cuales realmente haya que utilizar una u otra metaheurística, que no digan, estáis haciendo un cambio de metaheurísticas, que ahora es muy normal, ahora mismo ves cualquier problema, estás viendo una secuencia de metaheurísticas distintas en el problema y es discutible si el estudio experimental al final alcanza, hay realmente una... ya no digo vosotros este problema, digo en general, es la discusión, el que ahora mismo, pues por aquí está Javi Pollatos, que está actualizando el overview que tenemos sobre metaheurística y un día de esto me escribía que iba a hacerlo ahora en Semana Santa y que localizar 300 metaheurísticas distintas. Entonces, esta crítica, que no tiene nada que ver con el trabajo per se, no tiene que ver, tiene que ver en cuanto que estamos metaheurísticas. ¿Qué opinas? No, Paco, vamos,
lo entiendo. Estaba buscando ahora mismo... Rocío dice que se le han ocurrido unas cuantas ideas. Ahora que te pregunte, Rocío, cuando termines conmigo... Pero es que aquí le tengo, a ver si consigo encontrar. Es que es muy buena pregunta. O sea, yo al final siempre nos acusan de lo mismo, ¿no? Estaba buscando la página esta que mantenía, no sé si era Thomas o Christian Blum o alguno de estos que estaban súper activos, se llama algo así como el zoo de las metaheurísticas. El animalario. El animalario, es buenísimo, es para echarse unas risas. Entonces, claro, la pregunta es muy buena, porque nosotros siempre hemos estado trabajando en algoritmos evolutivos, normalmente en genéticos. Yo he hecho alguna cosa de programación genética, pero muy de pasada, y en algoritmos de enjambre, pero casi siempre en algoritmos de hormigas, que son, tú lo sabes, son metaheurísticas constructivas, ¿vale? Van construyendo la solución, mientras que los algoritmos genéticos son, en esencia, y puros y duros, son estocásticos. Entonces, tú partes de soluciones, de una población de soluciones más o menos estocástica, luego puedes utilizar diferentes heurísticas para tratar de guiar la población, ya sabes el problema que tienes y tal. Entonces, claro, es muy buena pregunta, porque al final... Claro, ¿de qué nos acusan? Pero sí, da igual, si aquí estamos todos en el mismo barco. Nos acusan al final, claro, el fulano este publica mucho porque pasa de la hormiga a la abeja, de la abeja a la ballena, de la ballena al lobo, del lobo al genético y del genético al coral y del coral al no sé qué. Y son todos lo mismo, ¿no? Entonces, me voy generando tablas y tablas y tablas y digo, mira, para este algoritmo va mejor esta y para este algoritmo va mejor aquella. Yo creo que un trabajo que sería súper interesante, pero que yo nunca he visto hecho, sería hacer una especie de taxonomía de muy alto nivel, es decir, a nivel de implementación constructiva, de soluciones constructivas, como muchos de los algoritmos de enjambre, de acuerdo, como los de hormigas, o bien algoritmos, digamos, poblacionales. Y ya está. Y olvidarnos un poco y coger como 2 o 3 candidatos estándar, ¿no? Imagínate un PSO, un ACO, el MaxMin, y tal, y cogerte en el otro lado el ACO, ¿no? o el algoritmo genético más estándar que se te pueda ocurrir. Y luego tratar de probarlo, a ver cómo funciona, ¿no? A ver qué discrepancias hay. El problema de esto es que funciona o varía mucho en función del tipo de dataset que tengas, en función del tipo de problema. Cuando te metes, el gran problema que hay en temporal es que en función del dato temporal y del patrón que quieres extraer, cambia completamente el tipo de heurístico, de metaheurístico que puedes aplicarle. Entonces, mira, me he tirado días. ¿Habéis visto en una transparencia lo de la receta esta? He recibido críticas, no tuyas, claro, de mi grupo. He recibido críticas, pero unas cuantas, por decir que son una receta general, porque cada uno me daban 2 ejemplos de, en lugar de usar algo basado en snapshot, yo usaría esto basado en modelo temporal y viceversa. Pero al final es complicado. Entonces, sacar una receta sería muy interesante, pero yo para eso me iría a un par de algoritmos tipo, de acuerdo, del estado del arte, y trataría de para algún ejemplo muy concreto, muy concreto, intentar descubrir si algún heurístico tiene mejor comportamiento estadístico en general. Lo que pasa es que para eso necesitaríamos saber el tipo de problema, ¿no? Es que yo ahí vería el tema y por qué. Es decir, qué es lo que falta aquí. Es decir, qué topología hay por debajo en el espacio de soluciones que te permita justificar que hay una tipología de algoritmos. Estoy de acuerdo contigo, en las familias de los basados en enjambre son totalmente diferentes de los poblacionales. Ojo, también tenemos claro que los basados en enjambre son los más bonitos, pero necesitan el local search para luego funcionar. Con lo cual, al final es un método constructivo de inicialización de soluciones para que volvemos a la famosa local search, como el gradiente descendiente, te termine de optimizar. Pero es cierto que la propia topología te podría decir por qué un algoritmo evolutivo funciona o no, versus necesites un algoritmo como los de enjambre más local search. Claro, ahí falta gente que entre a analizar eso, que no se meta a aplicar desaforadamente metaheurísticas, sino a analizar lo que hay por debajo. Si se puede analizar, que no es trivial, y cómo se hace. Yo creo que esa es la parte que importante. El animalario, Dani está aquí apuntado para escribir, para preguntarte, yo corto, pasarte a mi clase, pero Dani te puede mandar luego, y Javi, pues ya tú estás por aquí, te pueden mandar el artículo que tenemos
Bueno, está en Archive, pero Javi va a terminar, creo, esta Semana Santa la versión 2, ¿no, Javi? Javi, ¿estás por aquí, pues ya está? Sí, sí, estoy. Ah, pues pásalo que lo copio. ¿Cuándo va a actualizar? No, es mentira, no lo copio. No, está publicado ya. Lo que pasa es que lo que hemos hecho es subir el draft a Archive con la intención de anualmente actualizar el draft. Oye, Entonces, nos ha liado, Paco, antes de que te vayas íbamos a publicar uno de Deep Learning y tal, de Entailment, de estos para detectar fake, y nos lo ha publicado un indio en Archive, la misma idea, pero es que el indio trabaja en Amazon AI, no es un indio. Claro, ahora es que hay que subir las cosas a Archive. Hay que subirlo, por Dios, para los estudiantes hay que subirlo cuando tienes un resultado razonable, hay que subirlo, ¿eh? Cuando lo vimos, pero un artículo infinitamente peor, mucho menos trabajado, Sí, pero te juro que la idea era la misma, ¿eh? La idea, y encima lleva la marca Amazon, y ahora cómo compites tú con No, eso. no, vamos, el tío... Ya seréis los segundos bajo la hipótesis de que tenéis que hacer unas mejoras sustancialmente grandes. Es la portada como está esto ahora mismo, ya que la cantidad de miles de personas, bueno, y además haremos la competición con Amazon, Facebook, Google y... Sí, OpenMind y todo esto es, además que como tienen recursos infinitos en cuanto a dinero, gente y tal, es muy difícil sacar algo de calidad, ¿no? Sin que te lo pisen. Cuesta. Bueno. No, lo entiendo. Ya. Bueno, no, pero es buena sugerencia la que haces. Lo que pasa es que, claro, ya sabes qué problema hay, ¿no? Que a la gente, a todos, yo el primero, cuando tienes a un estudiante de doctorado y tal, y le dices, bueno, nos liamos a comparar métodos uno detrás del otro y tal, lo metes tal, demuestras que no sé qué, no sé cuánto, lo haces 5 métodos, 10 datasets y lo publicas. ya. Lo que tú dices lleva, es otra cosa mucho más. Es otra, sí. Totalmente. Bueno, te dejo, está por aquí apuntado Dani en el chat y no sé si nos iba a preguntar, que lamento perderme las preguntas. Bueno, Nada. Y salto rápidamente a clase. Venga, un abrazo, hasta luego. Dani, hasta luego, Paco, gracias. A ver, David, vamos a ir con Iván, que creo que también ha pedido la palabra. Sé bueno, Sed bueno, Sí, por Dios, que estoy muy mayor ya, Sí, buena. Nada, que antes de nada, muchas gracias por la charla. Muy interesante. No es mi campo de estudio, pero las metodologías también me han gustado mucho. Y yo te quería preguntar si en la tabla que tenías de Infomap versus lo que proponíais, es verdad que Infomap en el snapshot 0 os ganaba, pero en el resto no. Sí, hombre, sí, es verdad. Claro. Sí, es verdad. Me refiero, ¿habría alguna manera de introducir Infomap para que ni siquiera en el 0, o sea, porque claro, aunque tú plantees un... ¿No? Escucha, eso te lo respondo rápido y es que no, porque Infomap utiliza, de hecho nosotros en el local search de reparación utilizamos Random Walks, que es básicamente lo que utiliza Infomap, ¿de acuerdo? Pero no porque nosotros partíamos en la primera población de una completamente random. Entonces, si haces 20 veces el experimento, al final nosotros teníamos Ground Truth, es decir, que ahí había comunidad. Infomap se encontraba bastante bien en el primero. Lo que pasa es que luego conseguíamos, vamos a ver, lo que usas al final al utilizar inmigrantes es memoria. Lo que está usando es memoria. La primera vez no tengo mucha memoria, pero a partir de la segunda ya sí la tengo. Infomap para él es un restart cada vez, ¿vale? Además, yo si hubiese mentido nunca lo diría, que me pilla... Claro. Bueno, y ya otra pregunta que he enfocado más en lo mío, he visto que en los primeros proyectos, los 6 que tenéis 3 aceptados y uno que va de Explainable AI. ¡Ah, qué mola! Diagnosis de neumonía. No sé si se sale mucho la charla, pero unas pequeñas pinceladas de esto a mí me servirá para mi estudio. A ver, no, vamos a ver, yo he enseñado 3 al principio. Espera, hombre. Si no, 6. Y el cuarto. No, pero he enseñado 3. Los que estaba en tu grupo. No, son 3. Yo tengo 6 o 7 proyectos en marcha, ¿vale? Pero he puesto 3 que, hombre, pues los más cookies. O sea, estás en una charla, pues uno siempre intenta enseñar los más cookies que tienes, ¿no? Lo veis, ¿no? Entonces, esos 3 en azul son los que tengo en marcha ahora. Tengo luego otros, ¿de acuerdo? De minería de procesos y de minería en minas. Entonces, esos 3, por ejemplo, del principio, esos están en marcha ahora. Y un poco para que veáis lo dispar. Si al final no ves que trabajamos con metaeurísticos y con machine learning, pues al final lo puedes aplicar
O sea, ¿qué os voy a contar? Lo puedes aplicar donde te dé la gana, si tienes suficiente tiempo y ganas. Los otros 3 están pedidos, pero tengo más pedidos. Estamos pidiendo ahora otros 2 más, ¿vale? Entonces, ese es un... Bueno, está ahí Sergio Damas. Sergio Damas se tragó el pobre el previo de ese proyecto en julio, ¿verdad? Nada. Oye, pues lo he pedido, Sergio, que conste Encantado. que lo he pedido, ¿eh? No pedí 1 millón de euros, pero pedí 719.000 al final. Y bueno, es un proyecto bonito y es simplemente, estamos trabajando, bueno, y con Paco estamos intentando hacer alguna cosa de Federated Learning y cosas por el estilo. Entonces, ahí básicamente lo que estamos intentando, lo que tenemos ahora mismo es un paper que yo encantado de enviártelo si te lo quieres leer, Iván. Sí, por favor. Entonces, tenemos un paper que estamos utilizando heatmaps, ¿de acuerdo? Y ensembles. Utilizamos ensembles de diferentes algoritmos, con diferentes, arquitecturas de Deep Learning para procesar imágenes de pulmón, de niños, es pediátrico, ¿vale? Es pediátrico. Entonces, utilizamos los ensembles y luego utilizamos unos heatmaps para identificar las zonas donde podría haber consolidación. Porque si hay consolidación o no, depende de si es bacteriano o es vírico la pulmonía. Esto lo llevamos haciendo 1 año, ¿eh? Empezamos antes que el COVID. Lo que pasa es que el COVID, claro, genera unas neumonías bilaterales muy chungas, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es mezclar estos ensembles, estos heatmaps, para generar un sistema de SAI, ¿de acuerdo? Para la neumonía. El pobre Sergio, pues le tocó en verano tragarse el previo de este proyecto y lo que tenemos es pedido. No sé si nos lo van a dar, porque ya sabes que los proyectos son complicados. Pero, por ejemplo, en los proyectos que tenemos de fact-checking ahora, que estamos usando Deep Learning, ¿de acuerdo? Con temas de Natural Language Processing, que estamos también colaborando con Eugenio, y en otros temas colaboramos con Óscar, nosotros colaboramos con todo el que se deja, ¿vale? O sea, no precisamente tenemos un problema con eso. Intentamos generar explicación, porque a la gente, ya sean periodistas o ya sean médicos, el Machine Learning les da exactamente igual. De hecho, les genera una desconfianza brutal, ¿vale? Que me digas que con un 93% esto es una fake news y no me puedas explicar por qué. Entonces, va por ahí. Estos los tenemos ahora, son los que más bonitos, son los proyectos más bonitos que tengo, tanto pedidos o solicitados como los que tenemos en marcha, ¿no? Y, por supuesto, para cualquiera de estas cosas, estamos encantados de colaborar, ¿eh? Vale. Pues muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias, Iván. Hasta luego. Pues sentamos a Dani. Dani, no seas malo. Dime. Dani Molina. Uy. Era eso, que estaba hablando yo solo, que es lo que me pasa ahí cuando desactivo el micrófono. Esto ya con la edad, Dani, nos pasa mucho, lo de no quitar el micro. Yo un rato digo, bueno, pues no sé, no reacciona. Ay, bueno, qué pena. Pues primero, felicitarte por la charla. La verdad es que estos temas siempre son muy curiosos, muy chulos, y ahora cada vez más con las redes sociales siempre quieren ahí ver si las comunidades aumentan, van para arriba, van para abajo, hacia dónde se escora. Tengo preguntas. Bueno, primero sobre una... A ver, para ir por orden. Bueno, primero ya, como el otro es más de debate, te lo comento primero el otro. Tú has dicho que es muy interesante cada vez más lo que son los modelos dinámicos, pero dices que hay poco. Entonces, no sé si es porque hay falta de, por ejemplo, falta de dataset para que la gente trabaje, o es porque cada uno trabaja con datos muy concretos. Hay falta de datasets y hay falta de benchmarks, Dani. Hay falta de las dos cosas, hay poco, ¿eh? Nos volvemos locos. Cada uno, esto se lo cocina, incluso si tienes algún dato, normalmente la gente tiende a no compartirlos. Hay otras herramientas, si quieres, es que no Julian se llama esa herramienta. Hay otra herramienta, a ver si la encuentro, macho, por aquí. Dame un segundo. Esta es esta. Hay una librería, espera, déjame. Vale, echa una librería esta, un vistazo a esta, ¿vale? Que es muy nueva. Pero oye, que te hablo de cosas que tienen 0, ¿eh? O sea, que es que estaban publicadas antes de ayer, como aquel que dice. Entonces, tienes pocos algoritmos, es decir, cuando tú vas a algoritmos como EBC, el de Edge Betweenness, como, qué pena, no sé si está por ahí Óscar, me parece que se ha tenido que ir a clase.
como CPM, Clipper Correlation Method, como Louvain, son algoritmos de hace 30 años, están hiperestudiados, ¿de acuerdo? Muchos de los algoritmos, por ejemplo, son el Infomaps o el Network, son algoritmos random, están súper establecidos. Y todos este tipo de algoritmos se han usado siempre, o bueno, se utilizan porque no tienen la componente temporal sobre redes estáticas. Entonces, para redes estáticas, para darme un snapshot, sí hay muchos datos y sí tienes manera de probarlo. Está muy trabajado, pero en dinámicos hay mucha más actividad ahora, pero hay mucho menos. En la parte dinámica, Dani, esto háblalo algún día con Óscar, que él es un experto. En temas de dinámico se ha estudiado mucho más el tema, sobre todo por el mundo del marketing digital. El tema de la propagación de información, el tema de las cascadas de información, del information spread, de cómo se expande en modo vírico un mensaje. ¿Por qué? Porque tenías datos, porque yo puedo descargar tu cuenta de Twitter, tu cuenta, de acuerdo, con tus timestamp y te puedo analizar a partir de ti. Eso es lo que llamamos una ego network, una red centrada en un ego, que el ego eres tú, ¿de acuerdo? Entonces, eso es mucho más fácil de procesar. Pero ahora ya no me interesas tú, me interesa todo el Dusty, ¿de acuerdo? Ya no me interesa una persona, me interesa todo el instituto de investigación más todas las relaciones que tienen a lo largo de años. ¿Cómo proceso eso? ¿Y de dónde saco los datos o los benchmark? Entonces, para eso todavía queda mucho. Algunas de las métricas para medir, por ejemplo, los glitches o la information loss es una métrica muy, muy chunga. Es decir, tú no debes de perder esa información porque entonces de pronto desaparecen las comunidades a lo largo del tiempo. Esas métricas te hablo de que las estás definiendo desde el año pasado, ¿eh? O sea, que es que está muy, muy activo. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros ahora estamos hablando con gente por el tema de las fake news, ¿no? Por ejemplo, por el tema de los antivacunas. Estamos pidiendo un proyecto con Reino Unido para detectar extremismo, de acuerdo, y polarización y la relación entre los antivacunas y la gente más populista o más extremista, ¿de acuerdo? Porque al final es un tema chungo. Pero claro, el primer paquete es, vamos a empezar a extraer información, vamos a hacer un modelo temporal de todos estos datos. Claro, ¿cuál es la diferencia? Que nuestra idea sería dejar público ese benchmark, ¿de acuerdo? Y todo el código. Y entonces eso no es fácil ahora mismo. No es. Bueno, para el Travian nos costó un horror encontrar ese dataset. Ahora hay alguna cosa más. Esas librerías que te he pasado, esa está muy bien. Échale un vistazo, que te va a gustar. Estupendo, yo ya digo, que es muy interesante y se le ve mucho futuro, sobre todo cada vez más. Los entornos son muy dinámicos, cada vez más la gente se puede mover y entonces tú puedes decir que hay distintos, pues yo qué sé, lo que dices, o marketing, o ideas, yo qué sé, o crecimiento de una comunidad frente a una tecnología, quiere ver si va para arriba, si va para abajo, si se consolidan las tendencias o no. ¿Habéis oído hablar de Parler? Que la hackearon la red. Parler era una red social, pero de gente muy radical, ¿eh? O sea, muy radical de, yo qué sé, a todos los que lleváis gafas hay que mataros. De ahí va todo para arriba, ¿de acuerdo? Ahora, ¿dónde está el Trump ahí? Sí, claro, los supporters de Trump estaban ahí, pero la hackearon y dejaron 10 terabytes, me parece, libre, nosotros los hemos descargado. A posteriori hay algunos análisis, pero es que tardan semanas en publicar las cosas. A posteriori demostraron cómo con la geolocalización de los tíos que tenían de Parler podías ver cómo la gente se empezaba a mover alrededor del Congreso, ¿de acuerdo? En la zona de Washington, ¿vale? Cómo se estaban concentrando la gente. Porque se estaban conectando conforme se iban acercando, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que se hace mucho es como una especie de análisis estadístico, ¿no? O a posteriori de todos los datos que tienes en la red. Entonces, son cosas que yo creo que llaman mucho la atención porque, claro, esto lleva muchos años estudiándolo, sobre todo en marketing, porque saber cuál es la tendencia, tío, sabes que vendes más zapatillas de Nike que de Reebok, ¿vale? Y eso hace que, bueno, la gente que vive, ¿no? Que son influencers, que viven simplemente de la cantidad de followers que tienen, porque cuando sacan, no sé, cuando sacan el reloj, smartwatch, no sé qué, pues lo vendes mucho más. Entonces, la gente de marketing, por ejemplo, ha tenido mucha actividad en este área. Pero cuando tú quieres meter algoritmos nuevos y meter la componente temporal para ver cómo evoluciona, el primer problema que te encuentras es de dónde saco los datos. Nosotros llevamos, por ejemplo, ya más de un año descargando datos
relacionados con elecciones, pues con el tema de Trump, con el tema de elecciones en España, etcétera, etcétera, y cosas así, Parler y demás. Y luego necesitas también bastante cómputo, evidentemente, porque muchos de estos algoritmos o son bien estocásticos, por eso necesitas reducir de alguna manera la necesidad de computación, o bien más que estocástico, o bien el cálculo de algunas métricas son NP. Con lo cual, si es NP, porque necesitas calcular cliques, es triangulitos dentro del grafo, pues claro, el problema es que muchos de estos, si vais a alguno de los libros que os recomiendo, en la presentación larga la veréis, o alguno de los surveys, bueno, a mí me parece preciosas las métricas. Y para grafos de 100 o de 1000 van, pero ya no, luego hacen así, ¡pum!, y se cayeron, porque es lo que tienen los problemas NP, claro, que tienes hasta cierto nivel de cómputo. Esa es otra pregunta. ¿Realmente tú ibas, a la hora de plantear estos algoritmos, son escalables? Porque muchos son Tío, clásicos, supongo que suponen redes más. Daniel, que yo te aprecio, eso no se pregunta en público, tío. Que luego hay que decir la verdad. Pues vamos a ver. Defíneme... que yo, la escalabilidad del algoritmo es una cosa que... Defíneme escalable. Pues 10.000 o 100.000 nodos, sí. Hay algoritmos que puede con 100.000. Hay alguno de estos algoritmos, el ALPA, hay uno de estos algoritmos que tiene una complejidad muy baja y se traga 1 millón de nodos. ¿Vale? Bien, bien. Pero es que Facebook son 1.600 millones, 1.6 billones. Claro, pues vamos a ver, cuanto más mono y más cuco es el algoritmo, normalmente menos escalable es. ¿Vale? Entonces, hay algunos, el Louvain es muy escalable, hay algunos algoritmos que escalan muy bien. O sea, hay algoritmos que trabajan, mira, en la presentación larga, te encantaría, hay una transparencia que la he sacado de un paper, por supuesto el paper está citado, que te viene la complejidad algorítmica de los algoritmos tradicionales estáticos, tradicionales, n cuadrado, n cubo, n cuadrado logaritmo de n, cosas por el estilo. Entonces, bueno, con las capacidades de cómputo que tienes ahora, hasta 1 millón de nodos o varios millones de nodos, y me parece haber leído una vez que decían que había un algoritmo que trataba con 1 billón, es decir, 1.000 millones de arcos. Cuidado, que no es lo mismo, que nodos. Entonces, bueno, lo que pasa es que, claro, tú me dejas un problema. Mira, nosotros en las redes no hemos pasado nunca de 10.000 nodos, para que te hagas una idea. Así digo la verdad. 10.000 nodos. También te puedo decir una cosa, pues depende de cuál sea tu problema. Si lo que quieres es procesarme Facebook, pues a lo mejor tal, pero el Dusty a lo mejor con procesar 500 nodos me sobra, ¿eh? El Dusty, el instituto, a lo mejor con 500 nodos voy bien. Y lo que necesito es un algoritmo que escale bien en arcos. Y para eso hay algunos de streaming que procesan bien. Échate un vistazo a la larga y hay una traspa que te va a gustar que te dice exactamente la complejidad algorítmica. Entonces, hay algunos mejores, otros peores. Claro, si metes heurísticos puedes procesar más nodos que si no los metes. Depende. Pero no podemos procesar Facebook. No, yo lo preguntaba sobre eso, porque como ha hablado de que había muchísimos métodos clásicos, están pensados con unos tamaños más pequeños. Bueno, sí, hay muchos de ellos, EBC o el Gilbert-Newman, que es el clásico que te dan en doctorado, por ejemplo, en el máster, el Gilbert-Newman. Eso es una patata impresionante. Y luego ha habido modificaciones, el Fast Greedy, por ejemplo, pues ha habido modificaciones que le ponían el Fast delante, pues porque conseguían aligerar algunas de las operaciones y escalar un orden de magnitud o 2 órdenes de magnitud la capacidad del grafo. De todas formas, hay muchos problemas. Esa pregunta es típica, que te la hagan, ¿no? Y está bien. Pero hay muchos problemas que a veces con 1.000 o 10.000 nodos te vale, ¿eh? Que no necesitas mucho más. Sobre todo si puedes utilizar a lo mejor algún tipo de heurístico. Nosotros lo hemos usado combinado. Por ejemplo, si utilizas algoritmos de ego, ¿de acuerdo? Yo localizo a 5 o 6 antivacunas muy grandes, muy importantes. Y a partir de ahí analizo las redes. Y no analizo todo el universo, ¿no? Del espacio, ¿no? El universo del problema. Claro, me puedes acusar de que me estoy dejando a lo mejor, que me estoy metiendo un sesgo y me estoy dejando algo importante. Sí, claro. Vale, sí, pero bueno, depende del problema. Muchas veces tampoco. No sé. Pero vale. Aunque si te ocurre alguna manera muy eficiente de hacerlo, habla conmigo y lo publicamos muy rápido en Archive. Ya. Bueno, hablando del Archive, he puesto en el chat el artículo que estaba comentando Paco del Metaheurística, que es el que dice, como está en el archive, se hace una nueva versión, el Pollatos que lo hizo,
pues cuando se haga la actualización que estaba diciendo Paco, pues habrá una nueva versión. En el Arcade estará una versión, la siguiente y la siguiente. Ah, qué bueno, qué bueno. Hace una doble comparativa, ya lo comenté por encima, hace una doble comparativa de taxonomía, una inspirada en una basada en la bioinspiración y otra basada en cómo funcionan los algoritmos. Dios, Entonces, 76 páginas. Y las tablas, o sea, tuve que hacer unos programas automáticos para verificar que las tablas fuesen correctas, porque con tantas tablas se me iba la pinza y había algún algoritmo que tenía que estar, todos los algoritmos tenían que estar en las dos taxonomías, y tuve que hacer algún programa que procesaba el látex para asegurarme que todos los algoritmos estaban en las dos, porque algunos podían estar en uno y si te olvidas en el otro, la liases pardísima. Un trabajo de chino, ¿eh? Qué trabajo. Pero precisamente lo que tú dices, una taxonomía lo tiene, o sea, tiene una taxonomía de inspiración, ahí lo lleva, que eso es lo fácil, después tiene la taxonomía basada en el comportamiento del algoritmo, y entonces muy chulo, joder. se demuestra que muchísimo más, tiene mucho más sentido comparar por estructura que comparar por inspiración, porque hay algoritmos, así a vos de pronto te digo que, por ejemplo, había dos algoritmos inspirados en el pingüino, pero a nivel de comportamiento no tienen nada que ver. Ya, qué bueno. Entonces el trabajo... Sí, pues, sí, hombre, joder, te iba a decir que me lo leeré luego, pero vamos, con calma, le echaré, sí, lo leeré. Y esa es la que decía de hacer nueva versión. Lo bueno que tiene el Arcade es que vas subiendo nuevas versiones y puedes tenerlo. Sí, no, nosotros ya os digo, un poco en general la gente que nos está escuchando, sobre todo estudiantes de doctorado y demás, ¿no? Que bueno, que cuando tienes unos resultados razonables o tal, que se nos han adelantado los de Amazon, ¿eh? Y nos ha dolido... Mucho. Hombre, nosotros no somos Amazon, somos muy pequeñitos, ¿no? Pero duele, ¿eh? Porque llevábamos 6 meses trabajando en eso. El otro, oye, por cierto, el paper del de Amazon es una castaña pilonga, ¿eh? Pero la idea es una castaña, Daniel, pilonga, ¿eh? Si te la envío, no lo pasas ni en un gozo, pero la idea está ahí publicada. Y lo nuestro es la misma idea al final, mucho más desarrollada. Entonces, al final te encuentras con que ya no eres el primero en colocarlo ahí, pero bueno, no lo sé. Sí que es verdad que hay que publicarlo, ¿eh? No, y además yo lo digo, en temas emergentes y, por ejemplo, en el Deep Learning, que ahora estoy haciendo algunas cosillas como todo el mundo, evidentemente. Sí, claro. Ahí sí, hay que Arcade para arriba, Arcade para abajo, ¿eh? Casi el que pilla la ley y la pone es importante, sobre todo los áreas que están en expansión. Pues nada, pues habrá que hablar, Daniel. Pues muchas gracias, Dani. Dani. Pues nada, te dejo, no te quiero entretener más, era sobre todo para pasarte eso y para preguntarte las polemillas, porque me parece, la verdad, un dominio de problemas bastante interesante. Escucha, echa un vistazo a la presentación larga, echa un vistazo a los algoritmos y tal, que te comento las complejidades, mira las librerías y tal, y si se te ocurre algo, hablamos, ¿vale? Venga, vale. Venga, tío, un abrazo. Un saludo, chao. Muchas gracias, Dani. Y pasamos a Ángel Vico, que me agrada de poder darle la palabra y poderle ver o escuchar por aquí. Pero sí os pido a los dos un poco de ser rápido, porque creo que a las 6... Vale. Sí. Mi pregunta va a ser breve porque una ya me la has respondido, que es la escalabilidad. Y la segunda es sí, porque yo he estado trabajando en temas relacionados con streaming. Entonces, he hecho algo parecido a lo que has propuesto. Entonces, lo que yo quería saber es si habéis pensado algún tipo de métrica en la medida objetivo para intentar tener en cuenta esas dependencias temporales, porque cuando metes los individuos de la población anterior, sí que es cierto que ese individuo está como obsoleto, tiene cierta obsolescencia. Entonces, no sé si hay si habéis pensado ciertos mecanismos para reflejar ese hecho o no. Sí, vale. Hemos utilizado, bueno, pero dentro de, si has utilizado alguna vez multiobjetivos, habrás usado métricas como el hipervolumen, ¿vale? Sí. Entonces, hemos usado, por ejemplo, temas de hipervolumen para tratar de seleccionar a aquellos candidatos que nos diesen mayor diversidad. No teníamos un problema muy grande de obsolescencia porque los individuos tienden a no durar demasiadas generaciones. Porque tienes que tener en cuenta una cosa, solo pasamos de la generación A a la A+1, ¿vale? Entonces, un candidato bueno puede dejar de ser muy bueno dependiendo del snapshot que le llega por aquí. Si ha cambiado mucho el snapshot, algo que era bueno en la anterior puede no ser tan bueno, ¿vale? Entonces, basada en generaciones, normalmente no hemos visto que tuviésemos un problema muy acuciante. Pero ¿te has dado cuenta de que uno de los datos que daba es que nuestra estándar deviation era muy alta? Sí, claro.
Ahí puede estar parte del problema. No, todavía no hemos pensado mucho el cómo abordar eso. De todas formas, si trabajas en temas de online, de streaming, ¿vale? Y de clustering, echa un vistazo a Albert Biffet, es un buen amigo. Este estaba en Sí. París, ahora está en Nueva Zelanda. El tío es un monstruo. Sí, muy conocido, sí. El tío es un fiera. Además es un muy buen amigo. Tiene algunos algoritmos de streaming excelentes que se podrían aplicar. De hecho, llevo tiempo... Lo que pasa es que ahora se ha ido a Waikato, donde Hueca. Sí, Nueva Zelanda, sí. A Nueva Zelanda. Y está por ahí un año y pico, me dijo. Claro, está libre de COVID, evidentemente. Es uno de los pocos países del mundo que estaban. Entonces, échale un vistazo a alguna de las cosas que ha publicado recientemente que te puede interesar. Y si te ocurre alguna manera de combinarlo, habla con nosotros, ¿eh? Pues lo tendré en cuenta porque sí, yo creo que se puede ir también por ahí, porque vamos, hay algunas redes que sí que pueden tener ese efecto, se puede tener en cuenta, ¿no? No sé. Sí, depende, normalmente depende mucho Depende de la ventana temporal que elijas, de la claro. ventana temporal y del problema concreto que tienes. Determinar la ventana temporal es un tema muy gordo, ¿eh? Y está sin resolver, ¿eh? Y está completamente sin resolver. Sí, eso No, bueno, estaría muy bien. cada vez que te salta el burst, o si esto es periódico de una vez por semana que me envías un no sé qué, lo hago una vez por semana, pero en una situación real está sin resolver el problema. Sí. Es que Pues no me de quiero acuerdo. alargar mucho porque me regaña Eugenio. Yo tampoco. Pues muchas gracias, David. Sí, Ángel, un placer, Miguel Ángel. Pues muchas gracias, Ángel, por participar y bienvenido a los seminarios. Y bueno, si no hay más preguntas, yo simplemente agradecer de nuevo a David que atendió con mucha presteza a la invitación y yo te lo agradezco, David. Ya os la devolveré, no te preocupes. Eugenio, debo decir que yo me había apuntado, pero como vamos tan justos de tiempo y David y yo nos conocemos bien, pues ya está. Simplemente un pequeño apunte Sí. por el tema de escalabilidad que comentaba Dani Sí. y demás, ¿no? Mi pregunta iba por otro lado, pero ya aprovechando, nosotros, o sea, que esto de la escalabilidad también es hasta cierto punto relativa. O sea, quiero decir que empezando porque los estudios de mercado en los que nos basamos nosotros también para los modelos basados en agentes, marketing y demás, pues claro, nuestros modelos nosotros tampoco podemos reproducir un mercado real de según qué producto, básicamente. Y hay una proporción entre lo que digamos es el agente virtual que nosotros consideramos y un consumidor real. Para entendernos. Claro, es que vosotros habéis trabajado mucho en ABMs. Claro. Claro, Entonces, desde ese punto de vista, claro, pero ¿cuál es la justificación? Vamos a ver, señores, si es que nos estamos creyendo los datos de Kantar, la encuesta y demás que se hacen siempre sobre segmentos poblacionales y ahí tienen, en fin, desde las audiencias de televisión, radio, etcétera, etcétera, que, o sea, quiero decir... a este nivel también creo que hay que tomarlo con cierta distancia y a mí la solución que planteabas tú desde el punto de vista de decir, bueno, pues detecto unas cuantas personas que pueden ser relativamente influyentes en este área que quiero estudiar y a partir de ahí me expando y veo cómo está la cosa. Sí, mira, para estudio ahora, por ejemplo, de fake, de bots, por ejemplo, para detectar fakes y demás, muchas veces lo que estamos haciendo es detectar, por ejemplo, comportamientos anómalos. Pues un bot normalmente no tiene seguidores, pero de pronto genera 100.000 mensajes en un segundo. Es decir, que son mucho más externos. Estamos usando algunos programas estadísticos, puros estadísticos para determinar algo. Entonces, muchas veces lo que necesitas básicamente es un poco seleccionar un conjunto de candidatos y luego a partir de ahí analizarlos. Porque lo de tener toda la red o de procesar... Es verdad que es una pregunta típica y que muchas veces te vas a... Oye, pero tú podrías procesar Facebook y la respuesta es ¿para qué quiero procesar Facebook? Pues entero. A lo mejor lo que me interesa es un segmento muy, muy concreto. Y luego la parte de marketing es que hay muchos modelos de marketing que se usan en estas cosas. Bueno, no sé, son bastante extrapolables. Pero volviendo a lo que decía Dani, hay un problema gordo cuando yo quiero tener benchmark y datasets para poder probar cosas, de verdad. Hay un problema muy gordo ahí. Totalmente. Y hay mucho trabajo. Y luego también lo que decía Paco, ¿no? En lugar de tanto heurístico, tanto algoritmo y uno detrás de otro y tanta métrica que al final nos acusan, Sergio, de freír y refreír
Sí, no, eso tradicionalmente desde que el mundo es mundo, básicamente, porque también es así, o sea, hay parte de eso que es constatable, contrastable y demás. Entonces, pero claro, irte a modelar el espacio de soluciones y a partir de, claro, eso suena a la leche si lo consigues, pero también habría que empezar definiendo el problema, ¿no? El problema que quieres abordar. No sé, esto es interesante, vamos. Bueno, no sé. Bueno, pues es que es un lujazo tenerte por aquí, chaval. No, estoy en mi casa, Sergio, estoy en mi casa. Bueno, pronto te invitaremos, ya está, ¿vale? No, ya os devolveré la charla, ya os tocará a vosotros en Madrid. Espero por Dios que sea físico. Sí. Ganas tenemos. Sí, no soy el único. Bueno, pues hoy es un auténtico placer. No sé si queda alguna pregunta por ahí pendiente, Eugenio. Pues estaba repasando el chat y de verdad, Sergio, entre los mensajes se me había pasado tu nombre, perdona. Bueno, no pasa nada. Y creo que no se me ha olvidado ninguno. Y si alguien se me ha pasado, que me lo perdone. Ya se lo pagaré después. Oye, pues cierro esto recordando a cualquiera que esté interesado y tal, que me ponga un correo. ¿De acuerdo? ¿Me escucháis? No sé si... quería hacer una pregunta, a ver si es rápida y no molesto mucho ya para cerrar. Con el tema de la escalabilidad, he visto que con el algoritmo evolutivo, al final lo que seleccionáis es el mejor candidato para optimizar la modularidad. Sí. Pero la modularidad, vamos, yo llevo poco tiempo con el tema del doctorado, pero es una medida que en grafos grandes, con muchos números de nodos, tiene un problema conocido que se llama el límite de la resolución, el resolution limit. No sé si esto habéis tenido alguna manera de solucionarlo. No recuerdo, claro, usábamos modularidad dentro del Pareto para escoger el mejor candidato, porque siempre tienes que escoger uno, pero ahora mismo tendría que revisar el paper, porque la cuestión es que el grafo no era muy grande, no era un grafo enorme, ¿de acuerdo? No era un grafo colosal, no había un problema particularmente importante al respecto. O sea, porque al final, échale un vistazo, está todo descrito, además están los datasets, los tienes disponibles, que eso es importante. Pero no había un problema, en este caso no apareció. Tampoco pudimos comparar con muchos datasets, porque los otros datasets eran sintéticos. O sea, eso es el gran problema, el no tener un pool de esto. Pero bueno, vamos a echar un vistazo. Me preguntas cualquier cosa y yo te la respondo. Vale, que me parece que en un minuto le van a echar a Eugenio. Pues muchas gracias, David. Y me ha gustado mucho tu charla. Ya cierro porque ya... muchas gracias a todos. Placer. A ver si nos vemos por Granada. Por Dios, bueno, que hay ganas. Pues por cerrar, deciros que la charla de David, y en vídeo se compartirá, compartiré también las dos presentaciones, la corta y la larga, ¿vale? Y lo que ha dicho David, todo lo que las dudas que tengáis... Sí, cualquier duda y... Aunque no lo creáis, David está abierto a todas las colaboraciones posibles por haber. Bien, sí. Y que además con ganas os lo dice, que lo dice, yo sé que lo dice de verdad. Hombre, es que si no nos aburrimos, Eugenio, ¿qué vamos a hacer? Exactamente, si nos faltan horas, si decimos, uy. Bueno, mi mujer se acaba de ir ahora, o sea que ya no tengo problema en reconocer que, bueno, es que si no, a ver, si no se enfadan con nosotros, porque dice que somos muy pesados, que nos pongamos a trabajar. Oye, que es un placer, de verdad, que una lástima que toda esta cosa tenga que ser ahora sí. Y nada, pues que nada, seguiremos colaborando y trabajando, ¿vale? Que tenemos cosas pendientes por ahí. Bueno. Exactamente. Yo te tengo que, a ver si esta semana hago lo que tengo que hacer. ¿Vale? Bueno. Pues nos vemos después de Semana Santa, que abril viene cargadito con muy buenos seminarios. Y algunos nos vamos a conectar desde el grupo. Entonces, sí, están muy interesantes los seminarios. Están muy interesantes. Pues... Así que nada, oye chicos, un auténtico placer. Os voy a dejar, ¿vale? Que os he quitado suficiente tiempo. Cuídate mucho, David. Un abrazo, igual a todos. Un abrazo para todos, a la familia. Hasta luego, cuidaros.